Soy Talos, el hermano mayor de Odín. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 106. Los vítores de los mortales no tuvieron efectos sobre los dioses Aesir. Después de todo, los dioses Aesir no ascendieron a la divinidad a través del poder de la fe. Talos fue generoso esta vez como prueba. Para ver si aumentar la confianza de los mortales podría de alguna manera mejorar el poder de la espada de Midgard. Pero eso era un asunto para más adelante. Los Sir y los gigantes eran del tipo de personas que celebraban pequeñas fiestas cada 3 días y grandes fiestas cada 5. El palacio de la juerga estaba abierto todos los días. La única diferencia era si la celebración era salvaje o suave. Aunque la facción Gir era mucho más pequeña que la de los dioses Vanir, seguían siendo una raza divina independiente. Con este pretexto, era natural organizar una gran fiesta. Los dioses descendientes como Gulliver ya estaban ansiosos por ver las expresiones de las 9 diosas que cabalgaban las olas, obviamente no estaban dispuestas pero tuvieron que abandonar su dignidad y bailar para los vencedores solo para sobrevivir. Por coincidencia, ese día habían masacrado a muchas criaturas marinas y, de la nada, un dios Aesir sugirió: ¿por qué no conseguimos una olla grande y hervimos todos estos enemigos que parecen tan sabrosos? La sugerencia fue recibida inmediatamente con entusiasta aprobación por casi todos los Aesir y los gigantes. Así son las cosas. Alguien habla mucho, entusiasma a todos y solo después todos se dan cuenta de que la idea es completamente impráctica. Estos enemigos se referían a decenas de miles de cadáveres de monstruos marinos. Olvídate de los chefs del Palacio de la Juerga. Podrías buscar por todo Asgard y aún así no encontrar una olla lo suficientemente grande para eso. Pero aquel fue un día de gloriosa victoria. Si no pudieran cumplir ni siquiera este pequeño deseo, ¿no sería eso un fastidio? Incluso Loki se encogió en un rincón al escuchar esta idea absurda. Talos puso los ojos en blanco y fingió no escuchar. Quien hizo la sugerencia debería ir a manejarlo, ¿qué? ¿Esperaban que lo hiciera el dios rey? En ese momento, Odín dio un paso al frente. He oído hablar de una olla así. De hecho, hace poco, en Jotunheim, ocurrió algo. Un gigante tremendamente poderoso despertó de los glaciares. Resulta que tiene una olla así y la llevó al extremo norte de Jotunheim, a Elvagar. Deberías saber que ese tipo puede comerse 3 ballenas adultas de una sola vez. Silbido, varios gigantes jadearon en estado de shock. Las ballenas en el mundo de Ginnungagap no estaban mutadas. Una ballena podría medir entre 30 y 40 metros de largo, siendo ya más grande que la mayoría de los gigantes. Si lo que dijo Odín era cierto, entonces el tamaño de ese gigante debía rivalizar con el del gigante primordial Ymir. Thor fulminó con la mirada a Odín. Tío. Conoces las reglas. ¿Por qué no informaste de la aparición de semejante gigante? Odín extendió las manos. ¿No acaba de decidir su majestad hacer campaña contra Gir? No podía arriesgarme a abrir otro frente cuando me enfrentaba a un enemigo tan grande. Su majestad mismo dijo que tales situaciones debían evitarse. La explicación de Odín sonaba razonable, pero Talos permaneció frío y observador. Talos lo sabía. Odín estaba tramando algo. Suspiró. Después de décadas de hermandad, resultó ser un error. Pero ahora no era el momento de lidiar con Odín. Odín continuó. No es que no quiera ir tras ese gigante llamado Ymir. El problema es que no está solo. Tiene una hermosa giganta por esposa y una monstruosa giganta por madre. ¿Una giganta monstruosa? El interés de Thor se despertó. Sí. Un monstruo gigante, tan grande como una montaña, con 900 cabezas creciendo de su cuerpo. Es tan enorme y extraña que ni siquiera pude apuntarle al corazón con Gungnir, porque no podía sentir dónde estaba. Tan pronto como Odín terminó, las pupilas de Talos se contrajeron bruscamente. En ese momento, Talos lo tuvo claro. Odín lo había planeado. Incluso el dios Aesir de sangre pura que acababa de sugerir hervir a sus enemigos probablemente era la planta de Odín. Odín, el viejo intrigante, debe haber pensado que, dado que no podía reivindicar méritos de guerra esta vez y lograr que le reasignaran su dominio, bien podría intentar avergonzar al rey dios. Al avivar las llamas de esta manera, Odín estaba poniendo a Talos en una situación incómoda.
Si no pudieran recuperar esta olla legendaria, los dioses y los gigantes pensarían que la victoria estaba incompleta. Pero traer esta olla no es tan sencillo. Primero, Talos no podía ir en persona. El rey dios no podía hacer recados personalmente. Incluso enviar a Thor ya era un desafío. En segundo lugar, los enemigos no eran fáciles de vencer. A pesar del tono indiferente de Odín, solo Talos lo sabía. Ymir, en los relatos épicos, no solo era un guerrero formidable. También era, nominalmente, el padre del dios de la guerra Tyr. Después de todo, en aquellos tiempos, no existían pruebas de ADN ni verificación de sangre. Odín se había acostado con la esposa de Ymir y había engendrado a Tyr de un solo golpe. Ese tipo de destino enredado significaba que recuperar la olla desencadenaría un serio enredo kármico. Y por último, la madre de Ymir. La gigante monstruosa con 900 cabezas. Con solo escuchar esa descripción quedó claro que era un gigante caótico y aterrador. En esta vida, Tyr nació de Talos, rompiendo así el vínculo de sangre entre Ymir y Tyr. Si Thor se iba, probablemente acabaría luchando de inmediato. Si Thor podría derrotar a esa monstruosa giganta era una incógnita. Después de todo, el historial de Thor contra los gigantes en las epopeyas no era exactamente estelar. Tenía antecedentes de haber sido golpeado por ellos. Odín, con sus charlas sobre asuntos difíciles y pidiendo refuerzos, en realidad solo estaba tratando de socavar el prestigio de Thor como príncipe heredero. Como era de esperar, la naturaleza intrigante de Odín había vuelto a resurgir. Talos entrecerró los ojos, mirando a su hijo, un glotón y ansioso, y dijo: «Preparar los utensilios de cocina es tu trabajo, Thor. Si tienes tanta energía, ¿por qué no ayudas a cortar la carne?». Las palabras de Talos callaron instantáneamente a Thor. En el panteón Aesir, los dioses masculinos no cocinaban. Si alguna vez lo hacían, era por necesidad imperiosa y lo hacían en solitario. Ahora que el tema estaba en el aire, alguien tenía que salir. Talos giró la cabeza y miró a Hela, que tenía la forma de una belleza impresionante de la cabeza a los pies. «Hola. Cuento contigo para que hagas el viaje y traigas la olla de vuelta». Él dijo tráelo de vuelta, pero cuando Talos le lanzó la espada de Eleim, él la comprendió de inmediato. Esta espada del inframundo acababa de renacer. Una verdadera espada divina requiere un alma de espada. ¿Y quién mejor que Lan, recién asesinado, que una vez usurpó las almas de los ahogados y tuvo dominio parcial sobre la muerte, para servir como esa alma? Convenientemente, la vieja bruja de 900 cabezas probablemente también tenía vínculos con la muerte y el caos. En realidad fue bastante apropiado que Hela se encargara de ello. Él la comprendió y asintió con una sonrisa. «Majestad, haré todo lo posible por ir y volver pronto». Cuando la figura de Hela desapareció entre los dioses, Loki se quedó pensando. Sabía que ahora que Jrumungandr y Hela se inclinaban por Talos, su amistad con Odín estaba prácticamente terminada. Se trataba de elegir bando. Pero Loki no tenía elección. Talos era el dios rey, el que controlaba el destino de toda la familia de Loki. Loki no pudo resistirse incluso si hubiera querido. Y las repetidas traiciones de Odín habían helado por completo el corazón de Loki. Entonces, cuando Odín le lanzó una mirada significativa, Loki simplemente fingió no darse cuenta, esbozando una sonrisa tonta y tratando de engañarlo. Pero inmediatamente sintió que el único ojo que le quedaba a Odín se había vuelto aún más frío y, de regreso en Asgard, Talos no pudo evitar sonreír mientras observaba a él a mantener su compostura y dar pasos delicados y elegantes al salir del palacio. A él aún le preocupaba profundamente cómo la veían los demás dioses. Si tuviera que elegir, se negaría rotundamente a revelar su verdadera forma dentro de Asgard. Eso podría arruinar su reputación. Pero en el campo de batalla, eso era otra cosa. Algunos guerreros que no parecían lo suficientemente feroces incluso se pintaban la cara con colores salvajes o usaban máscaras feroces. Después de todo, si un muchacho bonito cargaba en la batalla, el enemigo podría asumir que era débil. En la batalla, la transformación de Hela en su forma mitad diosa, mitad cadáver exudaba intención asesina. Al verla asumir la misión de Thor, Odín se sintió incómodo. Cualquiera podía ver que Talos estaba cultivando a otro comandante de nivel dios capaz de defenderse solo. Odín no pudo evitar sentir arrepentimiento. Ella fue mía primero. Aunque sabía que no podía resolver la aterradora condición de Hela, todavía fantaseaba.
Si Ela me sirviera, me obedeciera, marchara a la cabeza de mi ejército, ¿qué gloria sería esa? Un sueño tonto. Sabiendo que Ela y Loki probablemente se habían aliado con Talos, el resentimiento de Odín no hizo más que aumentar. En secreto, esperaba que Ela fracasara esta vez. Mientras tanto, justo antes de llegar al Witherst, Ela fue interceptada por Loki. Padre, dijo Ela dulcemente, inclinándose con gracia. Loki dudó. Esta misión, no tiene por qué ser de lucha. Si traes la olla, la misión será un éxito. ¿Lo entiendes, verdad, hija mía? Loki la amaba de verdad. Incluso la imaginaba algún día casándose con algún apuesto joven dios. Le preocupaba que matar demasiado ahuyentara a cualquier pretendiente decente. Ela sonrió. Tienes razón, padre. Defenderé la voluntad de su majestad. Primero la diplomacia, después la violencia. Eso es lo mejor. Y, en este mundo, el llamado fin del mundo Elivagar era solo una zona árida en el límite norte de Jotunheim. Era como el concepto de los confines de la tierra de la vida anterior de Talos. Un mito nacido de una comprensión limitada. Desde el punto de vista de Talos, incluso lugares más allá de Ginnungagap difícilmente podrían considerarse un verdadero fin. Con un destello de Witherst, él la llegó instantáneamente. Lo que se alzaba ante ella era una fortaleza enorme pero rudimentaria. Aparte de sus piedras toscamente talladas, su única característica notable era su tamaño. Las puertas alcanzaban entre 50 y 60 metros de altura, y la estructura de 3 pisos se elevaba más de 300 metros. Construcción descuidada. Barro esparcido desordenadamente entre los amplios huecos de las piedras. A los pocos días, ya se filtraba la luz por las grietas. Cuando el rayo radiante del Bifrost descendió, los residentes reaccionaron naturalmente. A la cabeza del ataque desde la fortaleza se encontraba un gigante de 40 metros de altura y aspecto salvaje llamado Ymir, junto con un grupo de gigantes masculinos y femeninos. Levantó una daga de 4 metros hecha con el hueso de una bestia desconocida y gritó. ¿Qué demonios quieren, dioses? No son bienvenidos aquí. Comparada con la imponente Ymir, Ela, de tan solo 5 metros de altura, parecía diminuta. Pero desde lo alto de su sabueso infernal Garm, no era una figura insignificante. Ela dobló ligeramente las rodillas y levantó con gracia el dobladillo de su vestido de noche, ofreciendo una reverencia que había aprendido del propio Talos. Buen día, poderoso gigante. Soy Ela de los Aesir. No pretendo hacerte daño. ¿No pasa nada? Sí, no me creo ni una palabra. Espetó Ymir. Los Aesir acabamos de destruir a un grupo blasfemo de dioses falsos y estamos preparando un gran festín. Sin embargo, carecemos de una olla lo suficientemente grande como para cocinar a nuestros enemigos derrotados. Por eso, humildemente, te pedimos que nos la prestes. No sin compensación, por supuesto. Te traemos regalos. Con un chasquido de dedos, sus asistentes sacaron un enorme cadáver de ballena jorobada y un cofre gigante lleno de monedas de oro. Sincero, en todos los sentidos. Pero Ymir se burló. HMPH. No tengo nada que decirles, supuestos dioses. Bueno, a decir verdad, soy de pura sangre gigante. Casualmente obtuve algo de poder divino y me uní a los Aesir. Si no les importa, su majestad Talos Paulson les da la bienvenida a todos los gigantes. Él mismo tiene linaje de medio gigante. Dosela era muy amable. Pero algunos gigantes eran simplemente idiotas testarudos que preferían buscar pelea. Huyamos. Esa es mi olla de carne. ¿Con qué la comeré si la tomas? La agradable expresión de Ela ya estaba empezando a quebrarse. Entonces una voz inesperada hizo estallar la atmósfera. Dioses. Dioses. Odio a esos dioses asqueros sobre todo. Un grito desgarrador que sacudió el aire anunció la llegada de una montaña de cabezas. Tan enorme. Tan repugnante. Al principio, Ela pensó que el relato de Odín sobre un monstruo de 900 cabezas era simplemente otra de sus exageraciones habituales. Pero era verdad. A lo lejos se alzaba una gigantesca mazorca de maíz de 30 pisos de altura. Pero cada núcleo era una cabeza. Una cabeza humana o gigante, algunas con cuellos largos como de serpiente, otras con torsos completos que sostenían armas. No necesita verificación. Esta monstruosidad claramente nació de la corrupción del caos. Ymir ni siquiera había decidido si luchar o no, pero su madre ya había estallado.
Gritando de rabia, blandió dos garrotes enormes, cada uno más grande que el propio Ymir, y cargó contra él a con pasos aterradores. Espera. Madre, eso es. Muere, diosa Esir. Gritó la vieja bruja. Ah, ¿sí? Entonces, eso es una declaración de guerra. El rostro de Ela no mostraba ni rastro de miedo. En cambio, un aura de sed de batalla brotó de ella. Ymir no pudo evitar quedarse boquiabierto al ver cómo la gentil y refinada diosa se transformaba de repente en una criatura aterradora. Mitad deidad radiante, mitad cadáver. Precisamente porque una mitad era tan hermosa, el contraste hacía que la otra mitad fuera aún más espantosa. Uf uf. Ja 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 ja. ¿Qué? Una risa salvaje resonó en todas direcciones. Ella ya no estaba fingiendo. Ella dejó de actuar. Puso sus cartas sobre la mesa. Toda la cortesía y paciencia que ella acababa de demostrar parecían diseñadas para ese preciso momento de liberación explosiva. Ymir se quedó paralizado en el lugar como si le hubiera caído un rayo, la conmoción y el miedo estaban escritos claramente en sus ojos verde esmeralda. Originalmente, cuando su monstruosa madre atacó, Ymir, como su hijo, debería haber tomado su arma y haberla seguido a la batalla. Pero una sola mirada de Ela le hizo cambiar de opinión. Su mirada cadavérica rebosaba desdén, diciendo en silencio: ríndete o muere con tu madre. Y ese no era solo el mensaje de Ela. Al otro lado, Ymir, el gigante más fuerte de la superficie, sostenía un enorme hacha de batalla de metal, observando a su compañero gigante con diversión. Esperaba que Ymir hiciera algo. Cualquier excusa para ganarse algo de crédito militar entre los Aesir. La presión era abrumadora. Ymir no solo se quedó paralizado como un tronco. Instintivamente extendió los brazos para proteger al puñado de guerreros mediocres que tenía detrás, junto con su hermosa esposa e hijas, mientras observaba impotente cómo su feroz y monstruosa madre cargaba hacia adelante. Honestamente, por una criatura cuyo tamaño rivalizaba con el del gigante primordial Ymir, y cuya apariencia era aún más grotesca, cualquiera habría estado aterrorizado. En términos de poder de combate bruto, podría haber estado a la par con Ymir. Pero, desgraciadamente, los tiempos habían cambiado. Su oponente ya no eran los primitivos y sanguinarios dioses Aesir de la antigüedad, sino una diosa de la muerte hecha y derecha que ejercía el poder de todo un reino. Con un movimiento de su mano, una espada larga envuelta en misteriosas llamas verde azuladas apareció de repente en el centro de la visión de todos. La espada de Elaine había llegado. Un manto de energía gris y mortal envolvió el campo de batalla en un instante. Dentro de esa luz oscura y pulsante, llamas mortales parecieron destellar sobre el elegante vestido de Ela. En un abrir y cerrar de ojos, una armadura sombría que emitía una extraña fosforescencia apareció sobre su hermoso vestido de noche. Al instante siguiente, Ela alzó la espada del dios de la muerte y la apuntó a la giganta monstruosa de 900 cabezas. Un vórtice de muerte escalofriante se abalanzó sobre la vieja bruja. Aún faltaban 500 metros para que los separasen, pero Ymir ya podía oír a su monstruosa madre dejar escapar un grito espeluznante. Para esta vieja criatura, los ataques elementales de tierra, agua, fuego o viento podían ser parcialmente mitigados por su energía caótica. Pero él usaba el elemento alma. El poder de la muerte no distinguía entre el orden y el caos. En esencia, muerte equivalía a daño real. Las cabezas en el vientre hinchado de la giganta, las más cercanas al aura de muerte entrante, se marchitaron instantáneamente a medida que su carne era drenada. Su piel se agrietó y se secó, los músculos se endurecieron, la materia cerebral se marchitó e incluso los globos oculares de esas cabezas se encogieron visiblemente. ¿Qué es esto?, gritó el monstruo, deteniéndose como si la hubieran electrocutado e intentando retroceder, pero ya era demasiado tarde. Un centenar o más de cabezas y medios cuerpos en su abdomen ya se habían descompuesto hasta convertirse en cáscaras esqueléticas. El aura de muerte continuó extendiéndose a través de su grotesca piel. ¡Ah! 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 ¿Qué me has hecho, monstruo?, aulló la vieja bruja presa del pánico. ¿Monstruo? Esa palabra tocó la fibra sensible de Ela. Con un pensamiento, su sabueso infernal Garmr se abalanzó sobre ella como un rayo, derribando a la giganta al suelo y sujetándole ambos brazos bajo sus enormes garras. Ela saltó suavemente sobre la cabeza más grande y alta del cuerpo de la giganta y clavó su espada directamente en su frente. Schlick.
La hoja, de 2 metros de largo, de repente se volvió semitransparente y pasó sin esfuerzo hacia la frente del monstruo. En términos físicos, el golpe no penetró. Pero a nivel del alma, fue el golpe final. Él sintió claramente que no estaba conquistando una sola alma enorme, sino más bien una amalgama caótica de innumerables almas y malicia retorcida. Al segundo siguiente, torrentes de energía caótica explotaron desde el cuerpo de la giganta. Pero antes de que pudiera propagarse, la fuerza ordenada de la muerte inmediatamente lo tomó y comenzó a purificarlo en otra forma. El cuerpo monstruoso empezó a encogerse, pero no demasiado. Una vez reducido a unos 80 metros de altura, se estabilizó. Polvo al polvo, cenizas a las cenizas. Al inframundo, los muertos deben regresar. Ella recuperó su dulce forma de diosa y esbozó una dulce sonrisa. Muy bien, de ahora en adelante, eres mi subordinada. Sinmira. Ella gritó el nombre de la voluntad más fuerte entre las 900 almas. A partir de ese momento, el inframundo había ganado un nuevo y poderoso ejecutor. A un lado, el gigante Ymir estaba estupefacto. Su madre cargó, y Ela la aniquiló en segundos. Todo sucedió tan rápido que Ymir ni siquiera tuvo tiempo de reconsiderarlo. Su monstruosa madre ya se había ido. La visión dejó atónita a toda su familia. Antes de que pudieran responder, Ela se acercó, montada en su perro del infierno, que era más alto que el propio Ymir. Garm enseñó los dientes y emitió un gruñido bajo y amenazante. Tan solo ese sonido de advertencia hizo que la familia de Ymir sintiera como si un trueno retumbara sin cesar en sus oídos. De pie sobre su montura, él la contempló a estos corderos gigantescos que esperaban ser sacrificados. Ríndete, o muere. Ah, lo olvidaba. Aunque mueras, te rendirás. Todos los muertos de este mundo me responden. Nos rendimos, no, no, ni siquiera luchamos. Estamos felices de unirnos a los Aesir. Aclaró rápidamente el gigante de aspecto brutal con una sonrisa pícara. A decir verdad, Ela estaba completamente preparada para matar también a la docena de gigantes. Podría haber afirmado simplemente que Ymir era cómplice de su madre y haberlos eliminado a todos. En ese momento, de repente recordó lo que su padre Loki le había dicho. No hay necesidad de derramar sangre, solo consigue la olla. Un escalofrío recorrió la columna de Ela. Ella no sabía las verdaderas intenciones de Loki detrás de esas palabras, pero sabía que su padre había hecho mucho, solo para asegurarse de que ella y Jormungandr pudieran sobrevivir. Ya fuera por piedad filial o por genuino respeto, Ela finalmente asintió a Ymir. ¿Y sobre esa olla y? Al percibir el repentino alivio, Ymir cedió de inmediato. ¿Tomarlo prestado? Claro. Claro que puedes tomarlo prestado. Su esposa o mejor dicho, la pequeña lo apartó rápidamente y dijo. TCH. Pedir prestado suena de mal gusto. Regalémoselo a su majestad el dios rey como regalo de felicitación. Qué generoso de tu parte, dijo Ela con fingida modestia. No te preocupes. Es un honor, de verdad. Respondió la gigante con una amplia sonrisa. Ymir parecía nervioso. Pero si regalamos la olla, ¿qué usaremos para cocinar la carne? La pequeña tiró de su brazo y susurró a unos 80 decibeles totalmente inaudibles. ¿Tu madre no acaba de morir? Úsala de ella. Y así fue que, al pedir prestada una vasija, perdieron a una madre monstruosa y juraron lealtad a los Aesir. Era difícil saber si la familia de Ymir salió ganando o perdiendo con este trato. De todos modos, Ela regresó con la olla, con elegancia y eficiencia. Y ni siquiera causó tanto derramamiento de sangre. Todo duró menos de una hora. Talos estaba genuinamente sorprendido por el resultado, y solo pudo suspirar. Claramente, historia, esa pequeña zorrita, había sido manipulada por él tan completamente que ahora estaba completamente fuera del guión. Ya fuera en las epopeyas, en la era prosaica o incluso en esas películas con grandes modificaciones previas a la transmigración de Talos donde convirtieron a Ela en la hija de Odín, todas la retrataron bajo la luz más oscura posible. La calificaron de extrema, demente y sanguinaria. Pero algunos rasgos de carácter están moldeados por las experiencias de vida. Si durante sus años de formación, Ela fue maldecida y rechazada por los dioses solo porque la mitad de su cuerpo era un cadáver, si había sido exiliada al árido inframundo, esencialmente encarcelada, entonces incluso si fue llevada a la locura, Talos pensó que sería completamente comprensible. No fue como si ella hubiera elegido verse así.
Mediante un método para absorber su poder, Talos le permitía aparecer como una hermosa diosa la mayor parte del tiempo. Para una diosa joven, esto representaba un enorme consuelo psicológico, tanto que permitía voluntariamente que la espada de Elaine absorbiera la mayor parte de su poder divino día a día. Mientras Ela devolvía respetuosamente la espada divina con ambas manos, Talos señaló casualmente con un dedo y la espada flotó hacia atrás para quedar suspendida detrás de él. Talos sonrió y asintió. Bien hecho, Ela. Este collar quizá no se compare con el de Freija, pero es una nueva creación del maestro artesano enano Sindri. Una pieza exquisita. Considéralo mi regalo. Esta vez, Ela estaba genuinamente encantada. Aceptó el collar mágico, cuyo principal encantamiento era un radiante efecto blanqueador, y dejó que su padre Loki se lo colocara alrededor del cuello. Luego, dio varias vueltas frente al espejo, admirándose desde todos los ángulos. A su alrededor, diosas, incluida Freija, le ofrecieron sus sinceras felicitaciones. Después de un rato, mientras las otras diosas se dispersaban, Ela silenciosamente llevó a Loki aparte en una terraza apartada en el Palacio de la Juerga. Padre, ¿por qué me dijiste que no eliminara a todo el grupo? Estuve a punto de matar a toda la familia de Ymir. Su Majestad claramente quiere entrenarlos para que sean una fuerza completamente independiente. Piénsenlo. ¿Acaso el panteón Aesir carece de bestias sedientas de sangre? Y Loki suspiró. No lo sabes, pero Su Majestad una vez tuvo grandes esperanzas en Odín. Desafortunadamente, durante la guerra contra los Vanir, cuando la situación ya había cambiado a nuestro favor, Odín mató al rey Ñor de los Vanir, quien ya estaba dispuesto a rendirse, solo para ganarse algo de crédito. Eso agrió por completo la opinión que Su Majestad tenía de él. Entonces, a Odín se le concedió un reinado en el gélido Jotunheim, lo cual, siendo sinceros, fue un exilio disfrazado de recompensa. Los ojos de Ela se iluminaron al comprender. Lo entiendo. A menos que Su Majestad ordene lo contrario, siempre debo intentar mostrar moderación. Exactamente. La sabiduría de Su Majestad es insuperable entre los dioses. Como cada acción suya tiene su razón de ser, es mejor que nosotros, sus súbditos leales, la sigamos sin cuestionarla. Sí, padre. Ela no se dio cuenta, pero gracias a las sutiles maniobras de Loki, el camino que tenía por delante se había ensanchado significativamente. Mientras tanto, cuando Talos vio la enorme olla traída por Ymir, incluso él quedó impresionado. En cuanto a la artesanía, la olla era bastante tosca, básicamente forjada en hierro fundido. Su base era tan gruesa que causaba una distribución desigual del calor. Pero en tamaño, era impresionante. En las epopeyas antiguas, este era el legendario caldero de una milla, que se decía que tenía una milla completa de diámetro. ¿Quién sabía si esos cuentos eran realidad, ficción o solo un adorno artístico? La olla que tenía ante él quizá no tuviera 1,5 kilómetros de ancho, pero con 500 metros de diámetro, sin duda era lo suficientemente grande como para que docenas de gigantescos soldados camarones y generales cangrejos se sumergieran en ella como en una fuente termal. La mayoría de las veces, el Palacio de la Juerga hacía honor a su nombre, porque sus festines solían ser exclusivos de los propios dioses. Pero a veces, la alegría se construyó sobre el sufrimiento de los enemigos derrotados. La última vez que hubo una celebración tan grandiosa fue después de que los Aesir derrotaron a los Vanir. Gulveiga aún recordaba cómo ella, Freija y el resto de las diosas Vanir se habían visto obligadas a volverse expertas en música y danza. Por extraño que parezca, el tiempo había apagado todos sus rencores. Ahora que estaban completamente asimilados a los Aesir, podían sentarse orgullosamente a juzgar como anfitriones, inspeccionando críticamente la enorme piscina en el centro del salón. En el agua cristalina, las 9 hermosas diosas que cabalgaban las olas bailaban con gracia. Y luego vino la parte absurda. Justo afuera del salón, en la plaza, el colosal caldero estaba siendo torpemente armado por gigantes. Estos animados individuos incluso habían construido un camino de madera de 3 vías que conducía hasta él. Los Aesir y los gigantes sacaban de sus jaulas a los soldados camarones y cangrejos cautivos restantes, aquellos que aún no habían sido asesinados. Cada prisionero tenía los ojos vendados, sus sentidos sellados con magia y era impulsado a palos y gritos. Lo que les esperaba era la llamada elección del destino. De los 3 caminos. Una conducía a un estanque limpio con un letrero en runas que decía libertad. Cualquier criatura que llegara allí sería perdonada y devuelta al mar.
Un camino daba una vuelta completa de 360 grados y los dejaba caer de nuevo en la jaula, obligándolos a elegir de nuevo. El tercer camino era el más destacado. Conducía directamente al caldero gigante, ahora al rojo vivo y lleno de aceite burbujeante. Cada vez que uno de los cautivos con los ojos vendados tropezaba desventuradamente en el caldero, salpicando metros de aceite en el aire, agitándose en agonía antes de finalmente flotar como un trozo de carne perfectamente cocinado, los Aesir y los gigantes estallaban en vítores. ¡Oh! ¡Ja ja ja ja! Idiota, elegiste el camino equivocado. Una mala elección significa que mueres. Entre la multitud de gigantes estridentes, había un grupito particularmente extraño. La familia de Ymir. Aunque este juego estaba claramente pensado para un grupo de enemigos completamente diferente, Ymir no pudo evitar sentirse como si estuvieran en la mira. Toda su familia entendió que era solo paranoia pero era difícil no tomárselo como algo personal. Estaban pensando demasiado en ello. Ni siquiera Talos les dirigió una mirada. En esta vida, el destino había sido completamente reescrito. Jurmungandr ya se había rendido, Tyr ya no era hijo de la esposa de Ymir, y no habría ninguna tontería como que Thor matara al buey sagrado de Ymir para ir a pescar a Jurmungandr. Ymir estaba destinado a quedar en segundo plano. Lo que sí le importaba a Talos era que toda entidad caótica poderosa fuera destruida o transformada en una del orden. No sabía cuánto faltaba para el Ragnarok. Pero lo que podía hacer era preparar todas sus ases con antelación. En cuanto a cualquier tontería que pudiera surgir una vez que llegara el crepúsculo de los dioses, él se ocuparía de ello a medida que viniera. Esa noche, los dioses y gigantes festejaron hasta el cansancio, bebiendo hasta el aturdimiento. Los 9 afortunados que se ganaron el favor de las diosas cabalgadoras disfrutaron directamente de su botín de guerra. Solo Talos, después de ser completamente mimado por Freyja y Gullveig, sacó silenciosamente 2 espadas divinas. Midgard y Elaine. En cierto modo, se habían convertido en una pareja. Espadas gemelas, masculino y femenino. La espada de Midgard albergaba el alma de Hir, con su rostro grabado en la empuñadura. En contraste, la espada de Elaine estaba habitada por Lan. Junto con Ymir, Surtrinor, eso significaba que 5 de las 9 espadas de Talos ahora contenían almas de espada de primer nivel. Irónicamente, las espadas que llevaban los nombres de Asgard, Alfheim, Svartalfheim y Niflheim ahora se estaban quedando atrás. Talos soltó una risita irónica. ¿Dónde diablos se suponía que iba a encontrar 4 almas poderosas con atributos coincidentes para completar el resto? No cualquier alma extraviada podría servir como alma de espada para una de las espadas de los 9 reinos. Estas eran espadas de 9 pilares, que representaban un continente en miniatura, un mundo en miniatura. Sin el reconocimiento de la voluntad de ese mundo, un alma simplemente no podría calificar para ser atada a una de las espadas. Después de adquirir 5 almas de espada, Talos comenzó a reconstruir las reglas. El patrón era uno de ellos. 1, como Surtr, el progenitor del gigante de fuego, cuya naturaleza se alineaba directamente con el reino ardiente de Muspelheim. O 2, como Hir, cuyo dominio sobre Midgard había fusionado efectivamente su poder divino con el reino mismo. Y en caso de que alguien se preguntara por qué Hir, un dios del agua, representaba a Midgard, bueno, Talos esencialmente había reconstruido Midgard a imagen de la tierra, donde el agua cubría el 71% del mundo. Entonces, que un dios de las profundidades marinas represente a Midgard es perfectamente razonable. Pero después de conseguir 5 de las espadas de los 9 reinos con almas apropiadas, Talos se quedó estancado. La teoría del cubo era bien conocida. La capacidad de un cubo está limitada no por su tabla más larga, sino por la más corta. Ya era rey dios. Si quería aumentar su poder de combate, aunque fuera un poco, la mejor opción era completar el set de los 9 reinos con todas las almas de espada completamente cualificadas. ¿Y realmente quién podría representar a Asgard? Seguramente no sería tan cruel como para sacrificar a Odín. Talos ya usurpó el trono. ¿Qué, se suponía que ahora se convertiría en un tirano total y cometería fratricidio? No podía soportar ese nivel de reacción kármica. Piénsenlo. Odín ya se había ganado la ira del mundo por matar a Njord tras la rendición de los Vanir. Ese simple acto lo llevó al exilio en el gélido páramo de Jotunheim, bajo el pretexto de ser coronado rey. Talos suspiró por dentro.
Mi tonto hermano, a menos que hagas algo tan atroz que ni siquiera los cielos puedan tolerarlo, no actuaré contra ti. Y luego, a los pocos días, Talos recibió un informe secreto de las Valquirias. Odín se había escapado para acostarse con la pequeña El, la esposa del gigante Ymir. Al parecer, las mujeres gigantes aún no habían desarrollado resistencia a los apuestos dioses Aesir. Algunas cosas nunca cambiaban. Y, Talos se llevó la mano a la frente, sin saber qué decir. Supongo que la Edda fue bastante fiel al material original después de todo. Odín, eres un completo bastardo. ¿De verdad crees en eso de que la esposa nunca es tan buena como la amante, y la amante nunca es tan buena como la de otra persona, no? Lástima para él. Tyr ya había nacido en esta línea de tiempo, y Odín no tenía nada que ver con eso. La capacidad divina del mundo ya estaba a punto de saturarse. Odín probablemente no podría crear otro dios ni aunque lo intentara. Pero Odín no lo sabía. Lo que siguió fue una ola de caos cuando Odín se convirtió en el caballo semental supremo, sembrando su avena salvaje por todos los reinos, incluso incursionando en el mundo mortal. A menos que se dirigieran a mujeres ya casadas, las travesuras de Odín solo podrían describirse como polinización universal. De repente, Talos comprendió por qué las dinastías de la antigua China se derrumbaron bajo el peso de una aristocracia sobreabundante. Cuando ya no había espacio para el progreso, los nobles dedicaron sus energías a la reproducción. Los niños nacidos con sangre real debían ser criados con lujos, lo que dejaba al Estado sin recursos. Odín estaba siendo tan escandaloso que incluso Frey vino a quejarse, en secreto. ¿Y qué podía hacer Talos? Haz como si no lo hubiera visto, por supuesto. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Después de una de las juergas nocturnas del Palacio de Juergas, a la mañana siguiente, Thor, con resaca, se despertó y encontró... Su martillo había desaparecido. ¿Eh? Mi martillo. Mi martillo ha faltado. Esto fue dentro de Asgard. No debería haber ningún intruso externo. Los dioses y gigantes que habían estado de fiesta toda la noche se apresuraron a revisar sus pertenencias. Solo el martillo de Thor había desaparecido. Y no pienses ni por un segundo que solo Thor podría levantarlo. Esta fue una historia inventada para los mortales. Claro, los humanos de los reinos inferiores no podrían moverlo, pero los poderosos dioses Aesir y los gigantes definitivamente podrían tomarlo. Además, Mjolnir no tenía alma de arma. No podía reconocer a su dueño. Si alguien lograra llevárselo, Thor sería completamente incapaz de detenerlo. Después de buscar por todas partes, Thor solo pudo arrastrarse, enfurruñado, hasta el Palacio de Plata para pedirle ayuda a Talos. Aunque Talos sabía que esto estaba destinado a suceder, no pudo evitar reír con exasperación. En primer lugar, por lo increíblemente preciso que fue el destino. En la epopeya, Thor había perdido su martillo durante un banquete en el salón de Gyr. Segundo, ¿cuántas veces te lo he dicho? Mantén tus cosas en orden. Los objetos importantes deben guardarse en un lugar designado cerca de ti. El enorme Thor, más alto incluso que Talos, ahora estaba siendo regañado como si fuera un nieto mal portado. Con la cabeza gacha, ni siquiera se atrevió a mirar a Talos a los ojos. Padre, me equivoqué, por favor, ayúdame a encontrarlo, murmuró, con la mirada fija en el trono supremo de Talos. Era evidente que quería que su padre usara magia para rastrear el paradero del martillo. Thor, eres un niño perezoso. Has cogido malos hábitos. Talos ahora estaba realmente molesto. Por un momento consideró seriamente no ayudar. Pero no podía ignorarlo. No solo Thor. La mayoría de los dioses Aesir eran así. Más músculos que cerebro. Y lo peor. Una vez que perdieron su artefacto distintivo, incluso su dominio sobre su propio dominio divino se debilitó drásticamente. La expresión de Talos se endureció. No. Ah. La cara de Thor se desplomó como la de un cachorro pateado. No solo no te ayudaré, sino que te prohíbo usar la fuerza hasta que recuperes tu martillo. No. Gimió Thor. Eres mi primogénito. Estás destinado a liderar tu propia división. Sin embargo, todo lo haces con temeridad, resolviendo todos los problemas con la fuerza bruta. ¿Cómo puedo confiar en ti para comandar una legión? ¿Cómo puedo confiarte un reino entero? Thor quería discutir. Papá, esa es tu decisión. Si hasta el idiota de nuestro tío puede gobernar un reino, entonces yo debería estar bien sin pensarlo demasiado.
Pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Y justo cuando decidió pedirle ayuda a Loki en secreto, Talos le dio el golpe final. Y tampoco puedes preguntarle a Loki. ¿Qué? El lamento de Thor resonó por todo el palacio. Para empeorar las cosas, las valquirias se reían disimuladamente mientras veían al príncipe heredero ser expulsado del palacio de plata con una mirada miserable en su rostro. Suspiro y si tienes dudas, pregúntale a Loki. ¿Y ahora? Papá dijo que no, Loki. ¿Cómo carajo se supone que voy a sobrevivir? Thor sintió como si todo su núcleo divino se hubiera derrumbado. Parecía tan lamentable que uno pensaría que un mortal podría simplemente acercarse y cortarle la cabeza. No es que fuera estúpido. Simplemente había crecido con un padre demasiado capaz. Por mucho que lo intentara, nunca pudo encontrar una solución mejor que Talos. Al final, dejó de intentarlo. Si papá decía carga, cargaba. De todos modos, rara vez se había enfrentado a oponentes que realmente pudieran resistir su poder innato. Pero esta vez sí que estaba en apuros. Thor vagaba fuera del palacio de la juerga como un alma perdida, hasta que inesperadamente se topó con cierta diosa de la muerte. Hola. Thor se aferró a ella como un hombre que se ahoga y se aferra a un salvavidas, agarrándola de ambas manos con desesperación. Ela, ayúdame. Después de escuchar su historia, Ela estalló en una risa inusual. Jejeje. Que. El rostro de Thor se ensombreció. ¿Te alegra que sufra? No, no, no. Primo Thor, solo estoy feliz. Déjamelo a mí, dijo Ela, dándose una palmadita en el pecho con seguridad. A diferencia de Thor, Ela era la legendaria diosa de la muerte de 8 horas al día. Todos los desastres del inframundo ya la habían convertido en una maestra en el manejo del caos. Los demás dioses Aesir nunca pudieron comprender del todo a qué se enfrentaba Ela, aún menor de edad. Externamente, tuvo que reunir un ejército de no muertos y liderarlo en campañas contra facciones hostiles. Internamente, tenía que confiar en su propio juicio para juzgar las almas que llegaban a Eleim. No lo olvidemos. Técnicamente, Ela no era mayor de edad. Solo por haber heredado su linaje de gigantes parecía físicamente madura. En realidad, seguía siendo una menor entre los dioses. Cada vez que se encontraba con un caso demasiado complejo para resolverlo, no le quedaba más remedio que consultar a Talos. La mayoría de las veces, los consejos de su padre Loki resultaban poco fiables. En cierto modo, Ela fue quien heredó mejor los ideales de Talos dentro del panteón Aesir. La única lástima era que ella no era la hija de Talos y, por lo tanto, a diferencia de ciertas películas, no tenía ningún derecho formal al linaje real de Asgard. Thor, en caso de robo, lo primero que hay que hacer es proteger la escena. Apenas Ela terminó de hablar cuando Thor se golpeó la frente. Él y los otros musculosos ya habían puesto patas arriba todo el palacio de la juerga mientras revisaban sus pertenencias. Ela no perdió la compostura. En cambio, giró con calma. Como la escena ya está comprometida, pasemos al siguiente paso. Reúnan a todos los sirvientes que trabajaron anoche. Quiero interrogarlos personalmente. Ela no tenía la autoridad para convocarlos ella misma. Eso tuvo que venir de Thor. El palacio de la juerga era enorme. Durante un banquete, se necesitaban no menos de 500 sirvientes mortales para mantenerlo en funcionamiento. Ela comenzó eliminando de su lista a los bárbaros y cocineros que salían temprano y luego interrogó metódicamente a los asistentes responsables de cuidar a los dioses y gigantes borrachos. Tras una ronda completa de preguntas, Ela empezó a reconstruir el relato. Entonces dices que después de las 4 de la mañana, la mayoría de los dioses y gigantes se habían desmayado. Sí. Respondió un elfo de luz sonrojado. Alrededor de las 5, solo unas pocas parejas con mucha energía seguían, en plena acción. Pero a las 6 de la mañana, solo se oían ronquidos generalizados. Ela entrecerró los ojos. Después de las 6 de la mañana, ¿quién seguía activo? Necesito nombres. Pronto, Ela y Thor se centraron en un sospechoso potencial. Un gigante recientemente aceptado llamado Solim, que poseía un feroz perro de caza de 2 metros de altura llamado Togo. Vámonos. Quizás solo sea un malentendido, dijo Thor, intentando mantenerse optimista. Pero Ela no se movió. No, Thor. Deberías ir a hablar con él tú mismo. Es tu martillo. Si voy contigo, puede que no salga bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?
Ella se apartó el sedoso cabello de la sien y pensó en voz alta. No quiero asumir lo peor de nuestros camaradas. Pero, algunas cosas es mejor que las veas tú primero. Habían muchas cosas que ella todavía no entendía. ¿Por qué la mayoría de los gigantes machos eran tan torpes? ¿Por qué tenía un hermano lobo y una serpiente gigante como segundo hermano? Pero ella tenía razón. Thor también sentía que esta era su responsabilidad. Viajó a una zona boscosa algo remota de Asgard, donde se encontraba la casa de Solim. Solim era sin duda un gigante formidable. Su residencia rebosaba de tesoros de oro y plata. En sus establos había toros con cuernos dorados y vacas negras y brillantes, claramente criadas con esmero. La vista hizo que el corazón de Thor se acelerara. Al principio esperaba rescatar su martillo con oro, pero a este tipo claramente no le faltaba dinero. Cuando Thor llegó y explicó su propósito, Solim, con su cara fea, se limpió los dientes con un palillo dorado y respondió sin rodeos. Vi el martillo brillando con un rayo, ahí en el pasillo. Pensé que no tenía dueño, así que lo tomé. La expresión de Thor se ensombreció. Ese es el martillo del dios del trueno. Mjolnir. Todo Asgard sabe que es mío. No lo sabía. ¿Es un delito? Se burló Solim. Su enorme perro, Togo, le gruñó de inmediato a Thor con amenaza. En este punto, Thor estaba realmente harto. Cualquier otro día, le habría destrozado la cara al viejo tonto de un puñetazo para recordarle con quién no debe meterse. Pero entonces recordó la advertencia de Talos. Hasta que no se recuperara el martillo, no habría violencia. Thor apretó los puños y forzó una sonrisa. Claro que no es un crimen, mientras devuelvas el martillo, estaremos en paz. Solim lo miró con sarcasmo. Entonces, seré franco. Me desperté del hielo y solo quedamos mi perro y yo. Es solitario. Me uní a los Aesir solo porque Odín mintió y dijo que había muchas gigantes entre las que podía elegir. Resulta que las gigantes prefieren acostarse con ustedes, bastardos Aesir, antes que siquiera mirarnos. Thor forzó una sonrisa, apenas conteniendo su ira. Entonces, ¿qué tipo de compañero preferirías, Solim? ¿Un elfo? ¿Una valquiria? ¿Hoy? No. No quiero a cualquiera. Quiero a la mejor. Tengo puesta la mira en tu Freyja. Thor se puso de pie de un salto, sin poder contenerse. ¿Te estás metiendo conmigo? Es la consorte de mi padre. No es mi problema. Ese martillo tuyo es legendario. Sin él, no eres nada. Así que, o Freyja se casa conmigo, o puedes despedirte de tu martillo para siempre. Los puños de Thor temblaron. Este fue el comportamiento clásico de un gigante. ¿Ves a una mujer hermosa? Intenta robarla. ¿No la consigues? Recurre al robo. Al igual que Tjazi, quien una vez secuestró a Idun, la diosa de la juventud. Bárbaros, lujuriosos y arrogantes. Los machos gigantes eran todos iguales. El único lenguaje que respetaban era el extremo duro de un puño. Si no fuera por la advertencia de Talos, Thor ya habría explotado. Al ver las venas abultadas de Thor y su furia contenida, Solim creyó erróneamente que el dios del trueno tenía miedo de su fuerza, y de su perro. Jajaja. Thor, muchacho. La próxima vez, será mejor que me traigas a Freyja en persona. Si no, lanzaré tu martillo al vacío y dejaré que lo encuentres tú mismo. A su orden, el perro gigante Togo dio un paso adelante, mostrando los dientes y goteando saliva en desafío. Thor se giró y se alejó abatido. No muy lejos de la casa de Solim, encontró a Ela esperándolo y le contó todo lo que había sucedido. ¿Un gigante, eh? Claro. Muchos no tienen sentido de los límites, dijo Ela, frotándose la frente. ¿Y ahora qué? Involucrar a Freyja estaba descartado. Thor lo sabía perfectamente. Aunque Talos nunca había nombrado oficialmente a una reina, su favoritismo era evidente. Freyja encabezaba su lista, seguida de Frigg y Gullveig. Thor ni siquiera se atrevió a pensar en preguntar. Además, Solim estaba claramente equivocado desde el principio. Mientras Thor se devanaba los sesos, Ela le pidió que repitiera las instrucciones de Talos. Después de que lo hizo, Ela finalmente habló. Thor, creo que Su Majestad intenta enseñarte lo que significa soportar la humillación por el bien común. Ah, sí, creo que escuché esa frase una vez de niño. Y Ela se quedó sin palabras por un momento. Su Majestad me enseñó incluso a mí. ¿Cómo no te lo iba a enseñar a ti? Probablemente y sí, y Thor se rascó la cabeza torpemente.
Ya lo entiendo. Su Majestad está harto de que te lances sin pensar. Te está obligando a encontrar tu propia solución. Bien, te enseñaré un truco. Simplemente haz exactamente lo que te digo. Y con eso, Ella se inclinó y susurró su plan al oído de Thor. Mírala. Solo mírala. Ella tenía solo 8 años y ya era así de inteligente. Comparado con ella, Thor no quería nada más que golpear a sus dos hijos tontos, Modi y Trud, contra el suelo. Uno era el dios del coraje, el otro de la fuerza, y juntos eran como el dúo dorado perfecto de sin cerebro y puchero perpetuo. De repente, Thor comprendió el minucioso esfuerzo que su padre Talos había realizado para criarlo. Seguramente así de frustrado debió haberse sentido su padre cuando él era el imprudente. Thor se frotó las sienes. Ela, gran idea. Hagámoslo. Puede que a Thor le haya gustado atacar de cabeza, resolviendo todo con fuerza bruta, pero eso no significaba que careciera de la sabiduría para reconocer un buen plan cuando lo veía. Su decisiva aprobación hizo que Ela respirara aliviada en silencio. Mediodía después, Solim, el viejo gigante lujurioso, se emocionó cuando uno de sus subordinados llegó corriendo con noticias. Freyja. Es Freyja de verdad. Gritó desde la terraza del segundo piso de su casa. Allí vio a Thor montado en su amado carro tirado por cabras. En el asiento trasero iba sentada una diosa de irresistible atractivo. Solim la reconoció inmediatamente. La diosa que había deseado durante tanto tiempo. Vestida con un vestido con ribetes dorados, su figura curvilínea y su cautivadora belleza eran suficientes para enamorar perdidamente a dioses y gigantes. Su generoso pecho y su aura seductora no hacían más que acrecentar su impresionante encanto. Solim estaba prácticamente babeando. Sostenía una delicada sombrilla, con el rostro tan frío como su estado de ánimo. Era evidente que no estaba contenta de estar allí. Pero a Solim eso no le importó. Pensó que si pudiera besar a la diosa, moriría siendo un hombre feliz. Rápidamente ordenó a sus gigantes que abrieran las puertas para que el carro de Thor pudiera entrar. La fiesta de bienvenida fue un completo desastre. Gigantes sucios y feos corriendo de un lado a otro intentando organizar una boda. Todo en ello gritaba farsa. Thor detuvo el carro y, con el ceño fruncido apenas contenido, le gritó a Solim. Traje a Freyja, como prometí. ¿Dónde está mi martillo? Solim, todavía babeando, murmuró. ¿Por qué tanta prisa? En cuanto termine la boda, te devolveré tu pequeño martillo. Las venas se abultaron en el cuello y los brazos de Thor. Si no fuera por las órdenes de Talos, ya habría pulverizado a este tipo. Mientras tanto, la diosa Freyja estaba sentada en el carro, con expresión gélida y su mirada llena de disgusto manifiesto. A Solim no le importaba. No quería el corazón de Freyja, solo su cuerpo. La mayoría de los gigantes machos eran así. Criaturas primitivas, impulsadas por la lujuria y gobernadas por el impulso. Comenzó la gran fiesta. Thor tuvo que admitirlo. Por muy pésimo que fuera el gusto de Solim en cuanto a mujeres y modales, la comida en su casa era realmente deliciosa. Una montaña de exquisiteces salvajes, servidas en una abundancia escandalosa. Los mejores ingredientes requieren la preparación más sencilla para crear sabores trascendentes. Thor no se contuvo y se lanzó directamente. Thor, un gran comedor famoso incluso entre los dioses, devoraba la comida como un torbellino. Un mordisco, y de una pata de buey solo quedaba un hueso limpio. Los huesos más pequeños se trituraban sin esfuerzo y se tragaban como cartílago. Él solo consumió el equivalente a 8 porciones de dioses, canalizando toda su rabia en su apetito, como si intentara llevar a la bancarrota a Solim por pura hambre. Afortunadamente para Solim, su despensa estaba abastecida para un gigante de su tamaño, o Thor podría haberse quedado sin comer. Por fin, una vez que su estómago estuvo lleno, Thor se limpió la boca con el dorso de la mano y gruñó. La boda terminó. Es hora de devolverme mi martillo, bastardo. Claro, claro. Solim se giró y entró. Al salir, sostenía el Mjolnir. En ese momento, la banda de músicos gigantes, sordos al tono, alcanzó su crescendo. No importaba si tocaban bien o no. El volumen ciertamente estaba a la altura de la ocasión. Mientras la multitud se burlaba y coreaba bésala. Bésala. Solim avanzó con entusiasmo hacia Freyja, quien, junto a su enorme figura, parecía delicada. Amor mío, murmuró, no querrás que me ponga duro y te haga daño, ¿verdad? Sé que los dioses Aesir pueden crecer.
Anda, transfórmate para mí. Freyja sonrió misteriosamente. Bueno, entonces, asegúrate de mirar con atención. Un vestido normal se habría roto en pedazos durante tal transformación, pero su atuendo mágico se expandió sin esfuerzo. Freyja creció hasta una altura de 20 metros, coincidiendo perfectamente con el tamaño de Solim. Solim estaba rebosante de alegría. Hizo un puchero con su asquerosa y maloliente boca que olía a cloaca abierta y se inclinó. Entonces llegó el momento inesperadamente esperado. Justo cuando sus labios se acercaban a los de ella, y su rostro perfecto y encantador se acercaba aún más, ese hermoso rostro de repente se transformó en un espectáculo de terror. Sin piel. Músculo marchito. Sin párpados, solo un ojo muerto y hundido, fijo en su alma. ¡Ah! Solim gritó de terror. No se limitó a gritar, sino que se orinó y luego se desplomó en el suelo sumido en un horror absoluto y abyecto. ¡Qué seducción! ¡Qué diosa! Todo desapareció en un instante. ¿Cómo se había transformado la bella Freyja en un fantasma grotesco y cadavérico? Peor aún, esa horrible visión se acercaba cada vez más, su ojo muerto estaba fijo en él, su voz era un susurro escalofriante. Jejeje, dijiste que te gustaba, ¿no? Entonces ven y bésame. El tono coqueto, combinado con un rostro lo suficientemente horroroso como para asustar de muerte incluso a los gigantes, creó un contraste repugnante. ¡Ah! Solim se tambaleó hacia atrás, arrastrando una larga raya de color blanco amarillento por el suelo detrás de él. Uno incluso Ela, que había visto una buena cantidad de fantasmas y demonios en el Eim, encontró la vista repugnante. Ella había desahogado su ira, pero Thor aún no había tenido su oportunidad. Luego vino el rayo. Destellos de truenos y violentos crepitaciones eléctricas iluminaron la habitación, recordándole a Solim que no estaba solo. El rostro de Thor estaba sombrío, sus ojos llenos de intenciones asesinas. Él siguió adelante, con el asesinato en sus pasos. «Protégeme, Togo», gritó Solim a su monstruoso perro. Pero ya era demasiado tarde. La enorme bestia saltó y fue golpeada en el aire. Auge. Mjolnir golpeó con un crujido ensordecedor. La cabeza del perro giró como un trompo y todo su cuerpo se desplomó, aturdido e inmóvil. Thor se burló. No te preocupes. Lo comeré hasta dejarlo limpio y lo enviaré para que te haga compañía. No. No le hagas eso. G. Adivina, ¿crees que te mataré? No. Solo, te robé el martillo, eso es todo. ¿Tienes que llegar tan lejos? Thor no pudo hacer más que mirar fijamente esta absoluta falta de conciencia. Lógica típica de los gigantes. ¿Se trataba realmente solo de un martillo? ¿Te atreviste a ponerle las manos encima a la consorte del rey Dios? ¿Has perdido la cabeza? Si realmente tuviera éxito, ¿no significaría eso que cualquiera podría arrebatarle lo que pertenece al rey Dios? Si tú no mueres, ¿quién debería morir? Sin perder otra palabra, Thor levantó Mjolnir y lo aplastó, salpicando la arrogante, codiciosa y despreciable cabeza de Solim de un solo golpe. Y no se detuvo allí. Thor se movió como una tormenta, arrasando con los subordinados de Solim como el viento de otoño a través de las hojas secas. Nadie sobrevivió. Al salir, incluso asó ese perro Togo y se lo comió. No tardó mucho en que la noticia del incidente se extendiera por todo Asgard. Los espectadores se rieron de la estupidez de Solim, burlándose de su sobreestimación de sí mismo. Pero aquellos con verdadera perspicacia vieron mucho más debajo de la superficie. Primero, Thor había usado un plan. Para alguien con una personalidad atrevida, impetuosa e impulsiva, este fue un salto monumental hacia adelante. En segundo lugar, ¿no fue todo este espectáculo orquestado por el dios rey Talos como una advertencia sangrienta para cualquiera que se atreviera a codiciar lo que le pertenecía? En tercer lugar, pocos dioses o gigantes se dieron cuenta, pero Talos había lanzado una reprimenda a Odín. Dejad de traer idiotas a los Aesir. La implicación era clara. Los Aesir endurecerían sus estándares de admisión. Los Aesir ya no eran una facción pequeña y desesperada que necesitaba aliados. Su dominio fue sólido. Esto significó que los días en que se podía dejar entrar a cualquier dico gigante al grupo habían terminado. En cuanto al alboroto exterior, a Talos no le importaba. Se sentó en el Palacio de Plata, escuchando el informe de Thor, con Tyr y el resto de sus hijos presentes.
Cuando Thor terminó de relatar con orgullo su plan de señuelo y emboscada, Talos se volvió hacia Ela y le preguntó. Entonces, Ela, durante la ejecución, ¿hubo algún error? Ela se sonrojó. Balbuceó. No, ningún problema grave. Solo, el vestido no me quedaba bien. Antes de realizar este plan, habían ido a ver a Freyja y habían conseguido tomar prestado con éxito uno de sus vestidos característicos. ¿El único problema? El tamaño era incorrecto. Si bien la cintura le quedaba bien, el busto era al menos una talla más grande, y ella tuvo que improvisar. Un poco de relleno. Un poco de ilusión. Un poco de engaño. ¿Cómo se suponía que Talos iba a comentar eso? Se supone que debía decir, no te preocupes, ya crecerás. No hay ninguna buena respuesta. Solo pudo cambiar de tema. Todos piensan que suena simple, ¿no? Preguntó mirando a sus hijos. Algunos dudaron. Otros asintieron con renuencia. Aceptar una sugerencia es fácil. Siempre habrá planes que suenen ingeniosos. Pero aceptarlos requiere criterio. Talos enfatizó. ¿Es confiable quien da el consejo? ¿Es acertada la idea? Si el plan falla, ¿hay una alternativa? Todo esto pone a prueba tu inteligencia. Hizo una pausa y luego dijo el remate. Vayan a pensarlo. Luego, cada uno escriba una reflexión de 500 palabras y entréguenla. ¿Dos qué? Se escuchó un gemido colectivo. Claro, 500 palabras era apenas un nivel de escuela primaria en algunas culturas, pero en el reino de los guerreros divinos, era una dura prueba. No fue solo un ejercicio de escritura. Fue una prueba de empatía, estrategia y pensamiento crítico. No es una tarea fácil para estos tontos musculosos. Mientras tanto, Ela, riendo silenciosamente, recibió una extraña mirada de aprobación de Talos. Oye, dijo, regresa y piensa en lo que significa que la guerra es la continuación de la política. No hacemos la guerra por el mero hecho de hacer la guerra. Debemos preguntarnos, ¿qué pasa si no luchamos? ¿Y qué ganamos si lo hacemos? Entiende esto y estarás preparado para valerte por ti mismo. Sí, Su Majestad. Respondió Ela sonriendo dulcemente. Talos continuó con sus días. Guiando a la siguiente generación, administrando los 9 reinos y construyendo un mundo mejor. A veces, incluso albergaba la ilusión de que el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, tal vez nunca llegara. Desde su perspectiva, la verdadera causa del Ragnarok no fue algún rencor entre la familia de Loki y los Aesir. Fue un desequilibrio. En la antigua epopeya, el acto de creación de Odín había hecho que los 9 reinos fueran excesivamente uniformes. Cuando se produjeron cambios climáticos masivos, los dioses quedaron indefensos. La catástrofe conocida como Fimbulwinter, el invierno de 3 años que anunció el Ragnarok, tuvo otro detonante. La muerte del dios de la luz, Baldur. La muerte de Baldur parecía ser obra de Loki, instigado por su hermano ciego, Odr. Pero en realidad fue la culminación de muchos defectos. ¿Y la tragedia mayor? Ningún dios en todo el panteón Aesir podría asumir el papel de Baldur después. Ni siquiera Freyr, dios del sol y de la cosecha, asumió el manto de la luz. Fue ridículo. Esta fue la negligencia de Odín. Talos, por otro lado, estaba a mundos de distancia de esos dioses bárbaros incompetentes que tenían roles divinos pero no cumplían con sus deberes. Antes incluso de que nacieran los demás dioses, Talos ya era un dios. Su capacidad mental divina le permitía operar en múltiples niveles simultáneamente. Más importante aún, a diferencia de Odín, Talos había adquirido el rol divino de cielo después de rehacer el mundo. Después de matar a Gyr, también heredó el papel divino del agua. Solo, Talos podía convocar tormentas, cambiar los vientos y regular el clima en todo Ginnungagap. Y junto con Ela, que ya no acumulaba almas en el Valhalla, habían creado un nuevo ciclo. Las almas, una vez purificadas, podrían regresar al mundo, renacer de nuevo. Un equilibrio perfecto. Si después de todo esto el mundo seguía inestable entonces este mundo debe tener un defecto que ni siquiera Talos podía percibir todavía. ¿Y si el crepúsculo debe llegar y que venga? Con el poder que ahora poseía, Talos estaba confiado. Incluso si llegara el Ragnarok, su impacto sería limitado. Y entonces empezó. Una noche, un dios tuvo un sueño. Los Aesir rara vez soñaban. Su espíritu era tan fuerte que sus mentes rara vez necesitaban mensajes tan subconscientes.
Solo cuando algo profundamente personal y peligroso se acercaba, el destino susurraba a través de un sueño. ¡Ah! Odín despertó empapado en sudor, tan empapado como si lo hubieran sumergido en agua. Pero lo que realmente lo aterrorizaba y era que la pesadilla se sentía como si hubiera sido tragada por el mismo destino. Recordó que fue una pesadilla, pero no lo que había sucedido en ella. Querido, ¿qué pasa? Preguntó Vara de los jinetes de las olas con dulzura. No se atrevió a provocar su ira. Yo y no lo sé. No es nada, mintió Odín, intentando recomponerse. Se convenció de que fue solo una casualidad. Pero luego llegó la segunda noche. Y el tercero. Cada vez se hundía en la misma pesadilla. A diferencia de antes, esta vez vio más claramente. En la oscuridad infinita, una enorme boca de color rojo sangre surgió del vacío. Le provocó un dolor abrasador al morderlo, destrozándole la mitad inferior en pedazos. No pudo ver al atacante. Pero desde la niebla, sintió una presencia abrumadora de violencia y salvajismo. Y luego fue devorado. ¡Ah! Odín despertó de nuevo, empapado en sudor y jadeando. Con su grito llegó un viento gélido y violento que azotó todo Jotunheim. Los gigantes que vivían en ese reino helado miraban con incredulidad. Se suponía que este sería su único y raro mes de verano, la única ventana del año en la que el calor tocaba la tierra. Pero de repente la escarcha cayó como una maldición. Jotunheim había sido arrojado de nuevo al invierno prematuramente. Los insectos y bestias que acababan de salir de la tierra para disfrutar de la rara luz del sol ahora sentían una marea helada que brotaba de la réplica del Palacio Dorado. Aterrorizados, regresaron al subsuelo. Si hubieran ido más lento, habrían quedado congelados por las olas del poder divino de la escarcha, convirtiéndose en esculturas de hielo sin vida. Dentro del Palacio Dorado de Jotunheim, todo comenzó con un viento helado que abría de golpe todas las ventanas. El cristal se hizo añicos y llovieron fragmentos con un estruendo atronador. El comportamiento anormal de Odín naturalmente conmovió a los dioses y gigantes que lo rodeaban. Normalmente, su presencia era absoluta. Su palabra era ley. Ahora, con una expresión tan fea tallada en su rostro, ¿quién se atrevería a hablar? Peor aún, Odín, al igual que su hermano mayor, nunca había nombrado reina. Las dos diosas más cercanas a él eran hijas de Njordvir, respectivamente, ambas descendientes de dioses. Nadie se atrevió a preguntarle. Durante un mes entero, una presión aterradora se cernió sobre el Palacio Dorado de Jotunheim. Odín perdió toda voluntad de cumplir con sus deberes. Tanto es así que cuando una tribu de gigantes de hielo emergió de un glaciar, no atacaron a Asgard ni se enfrentaron a Odín. En lugar de eso, simplemente se adentraron más en Jotunheim. Por coincidencia, o no, los ojos divinos de Heimdall no captaron esto. En otra parte, Talos hizo su visita habitual para ver cómo está el dios de la luz, Balder. Dentro del radiante palacio de Balder, Talos ocasionalmente veía a Frigg, silenciosamente resentido. Ella había dado a luz a Balder para él. Y aún así, Talos se negó a nombrar una reina. Peor aún, claramente favorecía a su hijo mayor, Thor. Frigg nunca lo aceptó. La mayor parte del tiempo, su actitud hacia Talos era distante, si no fría. Cada vez que Talos demostraba un interés poco común en ella no se resistía ni lo alentaba. Ella simplemente cumplió, desempeñando su papel como se esperaba. Pero ese era el problema. Talos era inmune tanto a la indiferencia como a la seducción. Esto dejó a Frigg sumida en un profundo resentimiento, mientras sus esperanzas de nombrar a Balder como heredero se convertían en un resentimiento total. Pero Talos fingió no verlo. ¡Qué broma! Desde una perspectiva divina, Balder fue un ser de corta vida. Su muerte fue el detonante simbólico del Ragnarok. No importaba lo guapo, afable o popular que fuera Balder, Talos nunca apostaría por él. Incluso si no fuera a favorecer a Thor, el trueno, la única apuesta segura sería Vidar, el dios del bosque, quien, en las epopeyas, sobrevivió al Ragnarok. Hubo un tiempo en que Frigg creía que Talos tenía prejuicios contra los Aesir de sangre pura. Parecía preferir a los gigantes. Pero a medida que pasaron los años, se dio cuenta de que eso no estaba del todo bien. Claro, la cuarta generación de Aesir había nacido de gigantes femeninas, pero la mayoría de esas gigantas habían regresado a Jotunheim. No se quedaron en Asgard. No hicieron alarde de su favoritismo.
Día a día, Talos se rodeaba de Freyja y Gullveig, diosas descendientes sin clanes maternos poderosos. Tampoco habían tenido hijos. No representaban ninguna amenaza para la sucesión. Frigg finalmente se dio cuenta del juego de Talos. Estaba en su mejor momento. No tenía intención de renunciar al trono. Entonces, no hay reina. Solo un heredero anunciado. Thor. Simple. Eficiente. Frigg estaba impotente. Aún así, al menos a Talos parecía gustarle Balder. Balder, ¿alguna vez has tenido sueños? Padre, y nunca he tenido sueños, desde que nací. Bien, bien. Talos charló un poco, dejó algunos regalos y luego se fue. Visitar a Balder una vez al mes se había convertido en la rutina más sagrada de Talos. Su forma de controlar el reloj mundial. ¿Hasta? ¿Qué? Odín fue a ver a Verdandi. Verdandi, la segunda de las hermanas Norn, las diosas del destino, era quien gobernaba el presente. Más fuerte que su contraparte mítica, sus profecías conllevaron consecuencias inmediatas y letales tanto para mortales como para semidioses. ¿Pero por qué Odín la buscaría? Junto al manantial sagrado de Yggdrasil, Verdandi, envuelta en un resplandor etéreo, miraba a Odín con silenciosa sospecha. Señora Verdandi, comenzó Odín, antes de consultarte, ¿puedes prometer no revelar mi destino a ningún otro ser existente? Cada dios, cada criatura tiene un destino único, respondió crípticamente. Odín, atormentado por un tormento interior, se agitó, pero solo pudo aceptar su respuesta. En este mundo, podía contar con una mano a aquellos que tenían una sabiduría superior a la suya. Su hermano mayor Talos era uno de ellos. Luego estaba Mimir, la antigua fuente de sabiduría, las dos hermanas Norne y tal vez Loki, si se sentía generoso. Odín no confiaba en ninguno de ellos. Pero necesitaba respuestas. Entonces le contó a Verdandi sobre la pesadilla. Sobre ser tragado por una fuerza desconocida. Él le abrió solo una pequeña ventana de su alma. Incluso eso fue suficiente. Verdandi escuchó un grito terrible que resonó entre la luz y las sombras caóticas. El destino de Odín era como un agujero negro. Un abismo de oscuridad sin fin. Con solo una mirada, casi fue atraída. Ella luchó con fuerza, solo para arrancar el fragmento de su alma del vórtice. Ah. Verdandi jadeó, perdiendo la compostura. Su forma divina tembló violentamente. Ella se desplomó hacia atrás en su enorme trono de piedra, casi cayéndose. El rostro de Odín se retorció de miedo. ¿Qué me va a pasar? El rostro de Verdandi se puso pálido. Instintivamente sacó un pañuelo para secarse el sudor frío de la frente. Yo no gobierno el futuro. Solo superviso el presente. Lo único que puedo decir es que, ahora mismo, estás a salvo. ¿De qué sirve el presente? Necesito saber el futuro. Odín entró en pánico y le agarró la mano con desesperación. Pero en el momento en que sus dedos tocaron los de ella, una poderosa oleada del destino tomó represalias, dejándolo sin sentido. Idiota. El destino no se puede contaminar. Lo que ves no es necesariamente el presente real. Pero Odín no estaba escuchando. Porque en ese breve contacto, accidentalmente había vislumbrado un fragmento de la hora. Se vio a sí mismo. Casco dorado. Armadura dorada. Gungnir en mano. Sentado en el trono supremo en el Palacio de Plata. Dioses y gigantes por igual se inclinaron ante él, con una rodilla en el suelo y la mano derecha sobre el corazón, y cantaron al unísono. Dios Rey Odín. Qué imagen tan gloriosa había sido. Tan dulce. Tan embriagador. Odín estaba completamente fascinado. Instintivamente dejó de lado la realidad y se aferró al destino que vio en ese sueño. En esa fugaz visión, Odín comprendió. Él entendió todo. ¿Por qué siempre se había sentido sofocado? ¿Por qué había languidecido en la oscuridad todos estos años? ¿Por qué, a pesar de todo su poder, seguía estancado gobernando este páramo helado y olvidado por Dios? Ahora tenía la respuesta. Talos le había robado el trono que le correspondía como rey Dios. ¿Qué era el miedo comparado al trono? ¿Qué era una pesadilla al lado del gobierno divino? Mientras Odín saboreaba esta epifanía, una mano áspera destrozó su ilusión. No. No es así. Odín, no dejes que el caos te ciegue.
Gritó la diosa del destino Verdandi, con el rostro desencajado por el horror. Odín, brevemente desorientado, vio que aquella vívida visión carmesí comenzaba a desvanecerse. La intervención divina de Verdandi se la había arrebatado. La oportunidad de ascender, de tomar el trono, se desvaneció como la niebla. Y, sin embargo, incluso cuando Verdandi lo expulsó por la fuerza de ese hilo del destino, la agudísima memoria de Odín logró captar algunos marcadores clave a lo largo del río del destino. Su conciencia regresó. Verdandi estaba furioso. Odín. El destino no se puede adivinar a voluntad. El destino no es la realidad. Esa fue solo una entre innumerables ramas. El camino que viste se desvía por completo de la realidad actual de Ginnungagap. Si intentas forzarlo imprudentemente, sumirás al mundo en el caos. La furia de Verdandi era atronadora, pero Odín no la oyó. Él ya se había alejado más allá de su alcance. Con los ojos cerrados, Odín pensó. ¿Y si yo hubiera enviado a mi hermano como cebo? ¿Y si yo mismo hubiera matado a Ymir? ¿Acaso nuestro padre me habría dado el trono a mí? Así es el mundo, lleno de demasiados arrepentimientos. Si el cielo le diera una segunda oportunidad, ¿qué elegiría? Odín no lo sabía. Pero lo que sí sabía era esto. Probablemente iba a apoderarse del trono. Para gobernar a los dioses o ser gobernado como un hermano menor y... ¿Había realmente alguna elección? Cuando Odín volvió a abrir los ojos, un fuego ardiente llamado ambición se había encendido dentro de ellos. Hermano, una vez juré que gobernaríamos juntos los 9 reinos. Ahora, romperé ese juramento. Verdandi observó a Odín alejarse en silencio, con el corazón ardiendo de pánico. Dijera lo que dijera, él ya no la escuchaba. Como diosa del destino, tenía absolutamente prohibido revelar el destino de otros dioses. Y ahora, ella había sido superada completamente en maniobras. No esperaba que Odín poseyera alguna afinidad profética. Pero claramente, lo hizo. Y se había convertido en un desastre. Presa del pánico, Verdandi corrió hacia su hermana mayor, Ur. Para su sorpresa, Ur simplemente sonrió. Déjalo ir. ¿Qué? Si realmente estás preocupado, siempre puedes informar a su majestad, el dios rey. ¿Qué? Pero no se nos permite. Verdandi se detuvo a mitad de la frase. Ella y su hermana siempre habían tenido la misma pregunta silenciosa. Si el destino estaba compuesto de pasado, presente y futuro, ¿por qué solo nacieron 2 hermanas Norn? Ahora, mientras observaban al dios rey Talos realizar milagro tras milagro, cambiando el rumbo del destino una y otra vez, comprendieron. No es que al mundo le faltara una diosa del destino del futuro. Era que el futuro ya había sido entretejido en la divinidad profética de Talos. Cuando las diosas del destino hablaron, no necesitaron pruebas. Su percepción divina era la evidencia. Verdandi llamó a una doncella. Envía un mensaje al Palacio de Plata. Informa a su majestad que solicitamos su presencia. Y, en otro lugar, de vuelta en su palacio helado, Odín convocó al antiguo gigante de la sabiduría, Mimir. Si pudiera evitarlo no lo habría hecho. Cuando Loki todavía estaba de su lado, Odín trataba a Mimir como un adorno, empujado a una cámara polvorienta. Pero ahora, Loki se había ido. No tenía a nadie más. Mimir, y si quisiera apoderarme del trono del dios rey, ¿cómo lo haría? ¿Qué? Mimir se desplomó en estado de shock. ¿Te ha hecho daño el rey dios? Claro que sí. Espetó Odín. Se robó el trono que debería haber sido mío. ¿Cuándo, exactamente, ocurrió este robo? Los ojos de Mimir parpadearon, evitando la mirada de Odín. El momento en que nos engañó a Billy y a mí para que fuéramos cebo para matar a Ymir. Despotricó Odín, enumerando los numerosos crímenes de Talos. Mimir se puso rígido. Los llamados 7 pecados capitales de Talos que describió Odín se basaban en qué hubiera pasado si, suposiciones y tal vez. Ese tipo de historia podría engañar a los gigantes de mente simple. ¿Pero un gigante de la sabiduría? Por favor. Aparte de ese pequeño destello del destino que Odín había visto en el manantial de Verdandi, todo lo demás era una tontería. Seamos honestos, pensó Mimir. Este eres solo tú, Odín, codiciando el trono. Aún así, intentó disuadirlo. Odín, no dejes que la ambición se apodere de tu razón. Si traicionas a tu propia sangre, nadie en este mundo volverá a confiar en ti.
Mimir no estaba equivocado. Asgard había evolucionado, claro. Nuevas ciudades, nueva cultura. Pero el fundamento de los Aesir seguía siendo la sangre y el parentesco. Talos había confiado reinos a dos de sus hermanos. Sus hijos desempeñaron todos los roles principales del combate divino. Tanto los dioses como los gigantes aceptaron esto. Pero si Odín asesinó a su hermano y robó el trono, ¿quién volvería a confiar en él? El rostro de Odín se oscureció. Nunca dije que lo mataría. Solo digo que, quizás se retire voluntariamente. Como en esa visión. O quizás le suceda algo inesperado. Mimir intentó hablar de nuevo. Pero la mirada de Odín se volvió amenazante. Es suficiente. Como mi sirviente, deberías concentrarte en ayudarme a cumplir esta tarea. De lo contrario, podrías terminar como vi en el río del destino. Nada más que una cabeza, susurrándome consejos. Mimir se estremeció. Las palabras de Odín llevaban un eco sutil del destino. Él lo había sentido. Como si en alguna línea de tiempo alternativa eso ya hubiera sucedido. Mimir ya no se resistió. Inclinó la cabeza y le dio a Odín su primer consejo. Los 9 reinos son demasiado estables. Con el poderoso reinado de Talos, en este tipo de mundo pacífico, Odín, no tienes ninguna oportunidad. Solo cuando ocurre una catástrofe, cuando el mundo mismo se sacude, tendrás siquiera una mínima oportunidad de alcanzar el trono. Los dioses de Asgard siempre habían sido un grupo superficial, que juzgaba el valor por la belleza. Odiaban a los feos gigantes masculinos por naturaleza. Pero después de escuchar la propuesta de Mimir, Odín de repente encontró los ojos torcidos, la boca torcida y la espalda encorvada del anciano gigante de la sabiduría, extrañamente agradables de mirar. Sigue hablando, ordenó Odín, sin que su voz dejara lugar a discusiones. Mimir se preparó, eligiendo cuidadosamente sus palabras y dudando por un largo momento antes de continuar. Los Aesir ya no tienen enemigos. Eso es y tanto bueno como malo. ¿Cómo es eso? Mimir se frotó la coronilla calva y suspiró. Cuando hay una amenaza externa, los Aesir se mantienen unidos. Pero una vez que esa amenaza desaparece, surge el conflicto interno. ¿Cómo qué? El ojo de Odín brilló, agudo e invasivo, como si pudiera ver a través del pecho de Mimir hasta su alma. Una advertencia, alta y clara. Ya sabéis lo que le pasa a Mimir cuando solo le queda una cabeza. Los músculos faciales de Mimir se contrajeron. Tenía una expresión como si le doliera una muela. Aún así, ofreció la visión que tanto le costó conseguir. Su Majestad Talos nunca designó una reina. Tampoco nombró a Balder, el Aesir de sangre pura, como su heredero. En cambio, prefiere a quien los Aesir consideran un mestizo. Su hijo mayor, el dios del trueno Thor. Odín se burló. Esos Aesir de sangre pura son todos viejos e inútiles. Unas cuantas diosas están bien, pero el resto... patético. Puede que sean débiles, dijo Mimir con cautela, pero representan legitimidad. Si se alzan, desviarán la atención de Talos. Lo distraerán de asuntos más importantes. ¿Cómo? Gigantes. Más gigantes de hielo. Y si, bajo tu vigilancia, se reunieran en número suficiente para formar una nación. La mente de Odín se concentró de golpe. ¿Por qué los Sir siempre masacraban a los gigantes, matándolos al verlos o obligándolos a servidumbre? Y aún así Talos nunca le hizo esto a los humanos. Porque los gigantes de hielo eran lo suficientemente fuertes como para ser una amenaza real. Odín ahora entendió. ¿Y? Que eso es todo y por ahora, mi señor. Necesito tiempo para pensar. Mimir bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a Odín a los ojos. Estaba destrozado. Temía que Odín se diera cuenta de sus evasivas. Pues ve a pensarlo. Ladró Odín. En 3 días, quiero un plan mejor. Sí, mi señor, murmuró Mimir asintiendo con amargura. Cuando Mimir se fue, Odín apenas pudo contener su emoción. Temblaba solo de pensar en el momento en que ascendería al trono, disfrutando de la adoración de dioses y gigantes por igual. El atisbo del destino que había visto era demasiado breve. No podía recordar muchos detalles. Pero eso no importaba. Podía imaginar el resto. Si fuera rey, ¿se convertiría Frigg en su reina? ¿Se acostaría Freyja en su lecho? ¿Se convertiría Balder, amado por todos, en su heredero? Cuanto más imaginaba, más se transformaba su alegría en rabia.
Entonces, ¿eso significa que mi hermano me lo quitó todo? ¿Mi trono, mis consortes, mis hijos? Al principio todo parecía absurdo. Pero cuanto más reflexionaba, más creía. Comenzó a convencerse a sí mismo de que esta era la línea de tiempo real, robada de él. Cualquier culpa persistente hacia Talos y desapareció. Como si nunca hubiera existido. Y, al abandonar el falso palacio dorado de Odín, Mimir se sintió entumecido. Grandes antepasados, ¿y por qué los Aesir siempre deben traer el desastre sobre sí mismos? ¿Uno fue realmente tan difícil la coexistencia pacífica? Nadie entendió la naturaleza aterradora de Talos mejor que Mimir. Otros bebieron del pozo de la sabiduría para aumentar su potencial. Talos bebió simplemente para ganar más experiencia. Su inteligencia ya superaba con creces su tiempo. Como guardián original del pozo, Mimir lo sabía profundamente y por eso no veía futuro en los planes de Odín. Solo y sin ser visto, murmuró. Tonto Odín, ¿y crees que puedes luchar contra su majestad con este cerebro? No se dio cuenta de los dos ojos escarlata que lo observaban desde un pino que había encima. Uno y mmm. De repente, alerta, Mimir miró hacia arriba. Creí sentir que alguien me observaba. No vio nada. Solo mi imaginación, probablemente. Y 2 días después. Otro grupo de gigantes emergió del glaciar. Para otros, la respuesta de Odín era la esperada. Cabalgó hacia la batalla en su Pegaso, blandiendo su lanza, acompañado por sus dos únicos hijos capaces de combatir. Odr y Valí. Pero para Mimir, esta era una oportunidad única. Posiblemente su último. No trajo acompañantes. Abandonó el castillo de Odín en silencio. Si lo atrapaban, planeaba afirmar que estaba visitando a su hija Verdandi. Su vínculo de sangre con Odín era su único escudo. Incluso si fuera expuesto, Odín no se atrevería a matarlo abiertamente. Paso a paso, cada uno de 5 metros de largo, Mimir avanzó hacia el Bifrost. El puente arcoíris no estaba cerca del palacio de Odín. Era inevitable. Cuando se construyó, el puente, el castillo de Odín y el glaciar formaban una línea recta. Odín tenía la intención de proteger Asgard y no permitir que las amenazas avanzaran sin oposición hacia el reino divino. Lo que ni Odín ni Talos previeron fue que el glaciar en sí permaneció en su lugar, pero la vaca Aumbla que lamía el hielo para nutrir la vida cambió el lugar donde lamía. Ahora los 3 puntos de referencia formaban un triángulo equilátero. Cuando Mimir llegó a solo 3 kilómetros del Bifrost, un grupo de gigantes de hielo completamente armados surgió de repente detrás de una pequeña colina. Mimir se quedó congelado. Forzó una sonrisa. ¡Qué suerte ver a mis parientes aquí! Soy el gigante de la sabiduría, Mimir. No pudo terminar la frase. Sus ojos inyectados en sangre y sus expresiones asesinas lo decían todo. Traidor. Matad al traidor. Ah. Estos gigantes semidesnudos, blandiendo toscas hachas y garrotes de piedra, cargaron hacia adelante aullando. Para el mundo exterior, parecía que maldecían a Mimir por traicionar a su especie ante los Aesir. Pero Mimir sabía la verdad. Traidor podría significar muchas cosas. Mientras observaba cómo un hacha enorme se hacía cada vez más grande ante su vista, sonrió amargamente. Toda la sabiduría del mundo y no significa nada contra un solo hacha. Sin protección, incluso el sabio más sabio no era más que un cordero al matadero. Si hubieran sido humanos, quizá habría podido contraatacar. Pero contra los de su propia especie, monstruos tontos y de fuerza bruta, Mimir ni siquiera se molestó en resistirse. Su destino quedó sellado en el momento en que salió del palacio de Odín. No. El día que siguió a regañadientes a Odín a Jotunheim. ¿Y qué? Atacaron a Mimir y lo mataron. La reacción de Odín se produjo en medio de una celebración de victoria. Él y sus hijos acababan de aplastar a un grupo de 20 gigantes. Se puso de pie de un salto, con el rostro contorsionado por una sorpresa exagerada. Él era mi tío. Gritó con una voz llena de dolor fingido. El dolor por sus parientes parecía abrumar a Odín, o al menos eso parecía. Mediodía después, Odín visitó personalmente el lugar donde habían asesinado a Mimir. Si realmente hubiera investigado el asunto, habrían surgido muchas más preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Mimir, que rara vez salía del castillo, de repente se encontraba solo?
¿Por qué se topó por casualidad con unos cuantos gigantes salvajes que habían revivido del glaciar? Pero Odín no investigó. Él simplemente declaró. El alma de Mimir aún no se ha dispersado. No pertenece al inframundo, todavía no. Para seguir recibiendo sus sabios consejos, he decidido ir resucitar su cabeza. ¿Resucitar? Bragi frunció el ceño. Sí. Hace poco dominé algo de magia. Déjame intentarlo. Y así, mientras Odín murmuraba una serie de runas oscuras que nadie más podía entender, la cabeza cortada de Mimir, tomada del cuerpo destrozado por otros gigantes, fue resucitada. Los párpados de Mimir se movieron de forma antinatural. Sus ojos nublados giraban salvajemente en sus cuencas, una visión profundamente inquietante. Pero entre dioses y gigantes, nadie se inmutó. Si se salía de control, bueno, siempre podían cortarlo de nuevo. Los músculos faciales de Mimir se contrajeron violentamente, cada uno aparentemente con su propia voluntad. En cuestión de segundos, su expresión pasó de alegría a ira, tristeza y desesperación, hasta terminar en un suspiro largo y desesperanzado. ¿Suspiro, Odín? Mi querido tío, mi viejo amigo. Declaró Odín con rectitud, mientras pronunciaba las palabras más despreciables. Perdóname, no tuve más remedio que preservar tu alma de esta manera. ¿No querrías que tu espíritu fuera arrastrado a Eleim, torturado por el caos, sufriendo un dolor infinito, sin redención alguna? Para cualquier otra persona, sonaba a dolor noble. Pero Mimir sabía exactamente lo que significaba. Odín lo estaba amenazando. La primera mitad fue un disparate. La segunda lo dejó claro. Si Mimir no se portaba bien, Odín se encargaría de que su alma sufriera un tormento eterno. No había gigantes furiosos y aleatorios. Odín mismo había criado a estos bandidos. Había hecho un trato con ellos. Él lo había arreglado todo. Este no fue un caso en el que Odín actuó siguiendo la sugerencia de Mimir. Fue Odín quien actuó primero y luego obligó a Mimir a justificarlo retroactivamente. Dispara la flecha y luego dibuja el objetivo. Donde quiera que caiga la flecha, simplemente dibuja una diana a su alrededor. Siempre será un tiro perfecto. Odín había atraído a Mimir para que intentara huir a Asgard, y luego accidentalmente filtró su ubicación a algunos gigantes devastados por el caos que odiaban a los colaboradores de Aesir. Un movimiento clásico. Matar con un cuchillo prestado. Un momento de desobediencia y Mimir quedó reducido a esto. Ya no es un hombre, ya no es un gigante, solo una cabeza parlante. Solo aquellos que lo sufrieron en primera persona pudieron comprender la profundidad de esa crueldad. Mimiri se rindió. Forzó una sonrisa amarga. Mi señor, y es un honor seguir sirviéndole. Así está mejor. Odín estalló en una risa alegre, sosteniendo orgullosamente la cabeza viva y respirante de Mimir. ¿Tío muerto? ¿Qué tío muerto? Está claro que todavía está vivo. La extraña resurrección de Mimir y el hecho de que siguiera hablando se extendió por Asgard como un reguero de pólvora. Algunos curiosos incluso visitaron el palacio de Odín solo para presenciar el espectáculo. Y para sorpresa de todos, la cabeza de Mimir todavía respondía preguntas con perspicacia y precisión, tal como lo hacía antes. Tanto los dioses como los gigantes cotillaban en palacios y calles. Solo él asintió algo más profundo. Ella personalmente solicitó una audiencia con Talos. Su majestad y la muerte de Mimir no fue natural. Ah, respondió Talos con el rostro indescifrable. Explícate. Cada alma, al morir, es atraída a través del espacio hacia Leim. Entonces, ¿por qué el alma de Mimir todavía está en su cuerpo, mucho después de la muerte? ¿Quizás los gigantes de la sabiduría son simplemente, especiales? Preguntó Talos secamente. No, dijo Ela, resuelta. Alguien usó un poderoso encantamiento de atributo muerte para atar el alma de Mimir, antes de morir. Tal como Lan una vez interceptó almas mortales en las profundidades del mar. No hay muchas deidades con poderosa afinidad con la muerte. Ella miró directamente a los ojos de Talos. ¿De quién sospechas, Ela? Preguntó Talos con calma. Ela bajó la mirada. Si su majestad ya lo sabe, no me atrevo a presumir más. Talos parpadeó sorprendido. Ella es aguda. Realmente aguda. Tal vez fueron sus años de rechazo y aislamiento, medio muerta, medio divina, los que afinaron su sensibilidad.
Ella podía distinguir la bondad genuina del miedo cortés con una precisión escalofriante. Y su intuición no solo era mejor que la de sus compañeros, fue de primer nivel. Talos suspiró. No lo pienses demasiado. Mimir es tío tanto mío como de Odín. Pase lo que pase, Odín nunca le haría daño. Él parpadeó. Pensó en esa frase por un momento. Odín no lo haría, pero tal vez dejaría que alguien más lo hiciera. Ella entendió. Odín no estaba loco, ¿verdad? Se olvidó que la hija de Mimir era una de las diosas del destino. ¿Y aún así se atrevió a hacer esto? Por más que intentaras ocultarlo, no podrías engañar al destino. Incluso si Verdandi y Urt se lo tragaron en silencio, ¿qué pasará la próxima vez? Verdandi gobierna el presente. Si ella decidía maldecir a alguien, no necesitaba pruebas, solo la intención. Mucho de esto y era aterrador de considerar. Ella rápidamente cambió de tema. Su Majestad, y hace poco empecé a soñar. Espera, ¿tú también? Eso tomó a Talos por sorpresa. Los dioses no sueñan, a menos que el sueño esté profunda e íntimamente conectado con ellos. Esto no era un asunto menor. Talos se inclinó ligeramente hacia adelante, abandonando instintivamente la parte trasera de su trono. ¿Usted puede decirme? Si fuera cualquier otra persona, no. Pero para ti, sí. Tú también posees el dominio de la muerte. Los ojos de Talos se entrecerraron. En este mundo, preservó el Valhalla, pero rara vez tocó las almas mortales. Mantuvo una estricta política de selección, limitando su Seinerjar a 1024 guerreros como máximo. En cuanto a la muerte, el equilibrio de poder era de aproximadamente 1:9. Él tenía una parte, él a 9. En la Edda, Odín también tenía autoridad para matar, pero rara vez entraba en el Eim, y mucho menos en el palacio de Ela. Ela dijo en voz baja. Soñé y que la mitad del cuerpo de un dios noble había caído en el Eim. ¿Medio? Sí. Solo la mitad inferior. No pude distinguir quién era. Talos. Y. Ela todavía era una adolescente elegante y de voz suave. No podía pedirle que identificara a los dioses por su ingle. Eso sería absurdo. Después de una larga pausa, Talos murmuró. ¿Las piernas y tenían alguna característica distintiva? No. Estaban hechos pedazos. Y. Las palabras de Ela dejaron a Talos completamente sin palabras. Todo es un caos. Está todo completamente fuera de orden. Talos recordaba claramente cómo comenzaba cada versión de Ragnarok. En cuanto a esa película donde Odín dio a luz a Ela, y debido a la traición de Loki, el anciano Odín murió, liberando a Ela, quien luego desató el caos en Asgard, olvídenlo. Esa abominación había sido alterada hasta quedar irreconocible hacía mucho tiempo. Las versiones que se alinean más de cerca con este mundo Ginnungagap, ya sea la Edda poética o la Edda prosaica, comienzan todas con el dios de la luz, Balder, teniendo una pesadilla que predijo su muerte. Odín buscó entonces a Ela en busca de respuestas y descubrió que ella había previsto la llegada de un dios noble al inframundo. Atemorizada, la reina Frigg, desesperada por proteger a su hijo, obligó a Odín a ordenar a todos los seres del mundo que juraran no dañar a Balder. El ejército de Odín recorrió todos los rincones del mundo, obligando a toda criatura, a todo ser, a hacer un voto solemne. Incluso el rebelde serpiente del mundo, Jurmungandr, hizo uno. Pero faltaba algo. Una ramita recién nacida, demasiado joven para hablar o pensar. El muérdago. Era tan pequeña e insignificante que los dioses simplemente la olvidaron. Con todas las criaturas bajo juramento divino, ya nadie podía dañar a Balder. Este milagro provocó que dioses y gigantes empezaran a jugar con él, lanzándole armas letales, solo para verlas rebotar sin hacerle daño. La escena era tan increíble que cada vez más dioses y gigantes se unían al juego. El propio Balder sonrió y extendió los brazos, sin miedo. Después de todo, nada existente podía hacerle daño ahora. Pero cerca, el dios ciego de la oscuridad, alienado por las festividades, permanecía sentado en silencio. Loki aprovechó la oportunidad para entregarle un trozo de muérdago. Sí, ese. Sin darse cuenta, lo lanzó. Su fuerza era tremenda. El muérdago salió disparado por el aire como un proyectil, atravesando la garganta de Balder y matándolo. En el mundo nórdico, la lealtad al linaje lo era todo. Baldur eran hermanos de sangre. El fratricidio era un pecado imperdonable.
Si bien podría atribuirse a la manipulación de Loki y calificarse de desafortunado accidente predestinado por el destino, lo cierto es que esto marcó un punto de inflexión. Aún así, según la Edda, el destino del mundo aún no se había descifrado por completo. El mandato divino otorgado a Odín aún no había sido revocado, porque el propio Odín no había actuado. Pero entonces y llevado por la ira, Odín cometió su mayor locura. Engañó al destino. Concibió por la fuerza un hijo, Vali, con el único propósito de venganza. En un día, Vali se convirtió en un gigante y mató a Ar. Los Aesir aborrecían por encima de todo el asesinato de parientes. Odín intentó aprovecharse de un tecnicismo. Antes de que el recién nacido fuera lavado y envuelto en la capa de su padre, lo que marcaba el reconocimiento formal, no era oficialmente hijo de Odín. Por lo tanto, el acto de Vali no fue técnicamente un fratricidio. Era una clásica laguna legal. Odín pensó que podía engañar al destino. Él fracasó. Ninguna manipulación astuta pudo engañar al verdadero destino. Al violar las leyes que él mismo ayudó a forjar, Odín se ganó la ira de la voluntad del mundo, desencadenando el cataclísmico descenso al Ragnarok. Por eso Talos siempre había puesto toda su atención en Baldur. Pero ahora, todo estaba fuera de guión. Fue él a quien soñó, no Baldur. ¿Y con qué soñaba? Con la mitad de un dios descendiendo al inframundo. ¿Pudo haber sido la mitad de Baldur? Talos preguntó vacilante. ¿Tenían las piernas algún rasgo distintivo? ¿Un aura elemental? ¿Rayos? ¿Fuego? ¿Agua? ¿Viento? Hielo. Sin duda, hielo. Respondió Ela sin dudarlo. Talos se congeló. Naturalmente, pensó en Odín. Él era el dios oficial del invierno. Pero y no podía estar seguro. Muchos Aesir tenían sangre de gigante de hielo. Incluso Baldur era un cuarto de gigante de hielo. Él y Ela se miraron fijamente. Durante un largo instante, estas dos mentes agudas no pudieron formular una teoría sólida. Talos, inusualmente torpe, se frotó la nariz. Bueno, lo bueno es que solo es la mitad. Puede que siga vivo, como Mimir. PFFT. Ela se echó a reír. ¿Mimir? ¿Vivo? Eso no era vida. Eso era no muerte. Aún así, tampoco era la muerte y quizás era lo que llamarías prácticamente muerto. Talos esperó a que terminara de reír y dijo solemnemente. Pase lo que pase, este incidente con Mimir sienta un terrible precedente. Cuando nosotros, tres hermanos del linaje Borsen, reconstruimos el mundo, juramos gobernarlo con la lealtad al linaje como nuestro núcleo. Si alguien unido por la sangre traiciona ese voto, el destino seguramente lo castigará. Ante la mención del destino, Ela instintivamente enderezó su postura. Esa fuerza era demasiado misteriosa, demasiado aterradora. Nadie sabía qué castigos podía deparar el destino por romper un juramento, ni siquiera los dioses. Afortunadamente, Talos era un rey que valoraba las promesas. Una vez le había prometido a Loki que, si fuera posible, ayudaría a sus hijos. Esa promesa dio lugar a la integración de Ela y Jormungandr en los Aesir. Por esto Ela estaría eternamente agradecida. Ella hizo una profunda reverencia. Su Majestad, si la situación continúa empeorando, podría causar un caos en las leyes mundiales. El peligro seguirá. Solicito permiso para preparar el Elaine para la guerra. Otorgada. Talos cogió un pergamino de piel de dragón y, con un movimiento de muñeca, garabateó un edicto real sellado. Él se lo entregó personalmente. Todas las acciones deben permanecer en secreto. Si el secreto falla, muéstrale esta orden al conocido como el Justo. Al oír que Talos cambiaba a títulos formales, él la comprendió que se trataba de un asunto oficial. Ella hizo una reverencia con el mayor respeto. Como usted ordene. Después de que Ela se fue, la pesada nube entre las cejas de Talos no se disipó. Como transmigrante, él lo sabía mejor que nadie. Odín nunca fue un buen tipo. El hombre era astuto, manipulador y obsesionado con las lagunas legales. Ansiaba los beneficios, pero rehuía toda responsabilidad. Pero esta era la deuda kármica que conllevaba unirse al linaje Borsen. Si el asesinato de un hermano desencadenó el Ragnarok, entonces Talos no pudo ser el que apretara el gatillo. No podía tocar esa causa y efecto de nivel cósmico, ni siquiera levemente. Si Odín hubiera querido volverse loco, Talos no lo seguiría. Con eso en mente, Talos suspiró una vez más, frustrado.
Los conflictos, las guerras y estas cosas tendían a acumularse en espiral. Fue como un juego de gallina. Quien parpadeó primero, perdió. No podía ser tan santo como para entregarle el trono a Odín. Si fuera tan insensato, su linaje sería aniquilado. Oh, hermano mío, qué tonto. Espero que te asustes y salgas de esta locura. Luego convocó a Thor. Hijo mío, y tu tío Odín ha estado teniendo problemas con Loki últimamente. Su estado de ánimo es inestable. Su manejo de los gigantes de hielo en Jotunheim ha sido ineficaz. Toma mi edicto real. Reúne a tus guerreros, trae algunas valquirias y ve a ayudar a tu tío. Jotunheim, dentro de la réplica del Palacio Dorado. Odín estaba actualmente enfrascado en una conversación privada con la cabeza cortada de Mimir dentro del salón principal. Mimir, siempre he deseado hablar contigo sin reservas. Mi señor, yo también he anhelado una oportunidad así. Mimir sabía que Odín no le creía, pero no tenía otra opción. Odín ya le había hecho llevar la cabeza ante él. ¿Quién sabía qué cosas peores podría hacer el inescrupuloso Odín a continuación? En ese momento, el consejo de Mimir fue verdaderamente sincero. 10 ideas, 10 verdades, ni una gota de manipulación. La última vez dijiste. Solo cuando el mundo se hunda en el caos tendré una oportunidad. ¿Has pensado en algo nuevo? Tengo una sugerencia un poco inmadura, ofreció Mimir con cautela. Hablar. Incitar a los elfos oscuros. Ah, ¿sí? ¿Para qué sirven esos monigotes negros? Como todos saben, los dioses Aesir aman a los elfos de la luz y desprecian a los feos elfos oscuros. Estos ni siquiera tienen un reino propio. Viven dispersos en Svartalfheim, compartiendo espacio con los enanos, o en partes de Niflheim. Mi hermano mayor selecciona sirvientes divinos y Einherjar cada año. No es suficiente. Que presenten una petición. Que digan que exigen un reino propio. Odín se detuvo a reflexionar. Fue una sugerencia acertada. Incluso siendo simples mortales, por la forma en que su hermano manejaba las cosas, probablemente lo tomaría en cuenta. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso depende. ¿Te atreves? ¿A qué no me atrevería? Mi señor, ¿ha oído hablar de las 8 grandes bestias? ¿8? No estoy seguro. Esa lista viene de aquellos que tienen demasiado tiempo libre, dijo Mimir, antes de nombrarlos uno por uno. Nigro, el dragón negro que roe las raíces de Yggdrasil. Berfnir, la gran águila que habita en la corona de Yggdrasil, su vuelo sobre una ciudad provoca huracanes que arrasan los reinos mortales. Jurmungandr, la serpiente del mundo, hijo de Loki, pero ahora sometido y marcado con runas de la orden por el rey Talos, lo que lo vuelve mucho más débil. Fafnir, un antiguo enano convertido en dragón que destruyó un reino enano, lo arrastró al espacio del caos y ahora custodia su tesoro. Kraken, el monstruo marino de los océanos del norte. Skye, el lobo que persigue el sol. Garmer, el perro de él. Se rumorea que un behemoth habita en Niflheim. Nadie ha visto su piel, solo huellas del tamaño de un estanque. Después de escuchar la lista, Odín frunció el ceño profundamente. Mimir continuó. Si Fenrir y Ati no hubieran sido asesinados, probablemente también estarían entre ellos. Lamentablemente, nunca tuvieron la oportunidad de demostrar su valía. Kraken ya está muerto, añadió Odín. Bueno, era una gran bestia. Pero lo que preocupaba a Odín era que la mitad de esas bestias enumeradas eran hijos de Loki o estaban controladas por ellos. ¿Loki fue la clave de la victoria? Odín empezó a arrepentirse nuevamente. Si me reconciliara con Loki. No sirve de nada, mi señor. Jurmungandr y Garm ya están dentro del círculo del gran rey. Y él confía profundamente en Hela. En el mejor de los casos, podrías lograr que se mantengan neutrales en una crisis. Eso ya sería una victoria. Odín se sintió sofocado. A primera vista, su hermano Talos parecía un rey responsable que gestionaba los 9 reinos con diligencia. Pero en realidad, había estado podando cada amenaza, cada peligro que brotaba. Odín no tenía nada que explotar. Si Jurmungandr, Garm y Skryl fueran todos leales a Talos, ni siquiera unir a las 5 bestias restantes garantizaría una ventaja de poder. ¡Ay! El nombre justo del gran rey era demasiado perfecto, y sus acciones demasiado meticulosas. No dejó ningún defecto que explotar. Justo cuando Odín y Mimir estaban planeando su rebelión, llegó un mensaje inesperado. Toc, toc.
Un golpe en la puerta del gran salón. La voz de Vara el maremoto llegó desde afuera. Mi señor, Thor ha llegado de Asgard con una tropa de valquirias. El corazón de Odín dio un vuelco. De ninguna manera. Tan rápido. ¿Su hermano ya se había enterado de algo? Aunque convencido de que aún no se había expuesto, Odín se recompuso rápidamente. Se enderezó la armadura, sujetó a Gungnir y lanzó a Mimir una feroz mirada de advertencia. No digas nada fuera de lugar. Claro que no, mi señor. Al fin y al cabo y la mayoría de estos planes eran míos, dijo Mimir, con total sumisión. Odín tomó su lugar en el trono, se aclaró la garganta y gritó. Invita a mi querido sobrino. Pronto, las puertas del salón principal se abrieron. Thor irrumpió con los 3 guerreros de Asgard y varias valquirias, y se inclinó respetuosamente. Thor saluda al rey de Jotunheim. Levántate, mi buen sobrino. ¿Qué viento te trae por aquí? Odín fingió calidez, bajó del caballo y le dio una palmada en el hombro a Thor, aunque Thor era más alto. Thor lanzó una mirada de reojo a la cabeza de Mimir que colgaba de un pilar. Oh, no es complicado. Cuando supimos lo que le pasó a mi pobre tío abuelo, la abuela Vestla casi se desmaya. Ah, no importa. En realidad, lo que dijo fue. Ese maldito Mimir probablemente volvió a decir algo que no debía y recibió su merecido. Mimir puso los ojos en blanco. No se equivocaba. Su hermana pequeña quizá fuera menos sabia que él, pero esta vez acertó. Todo tiene su causa y su consecuencia. Mi hermana no se equivocaba, suspiró Mimir. Thor se encogió de hombros y pasó un brazo sobre el hombro de su tío, claramente incómodo. Mi padre dice que Jotunheim es demasiado caótico ahora mismo. Estoy aquí para ayudarte a lidiar con los gigantes rebeldes y evitar otra tragedia como la de Mimir. El rostro de Odín era una obra maestra de expresión conflictiva. Acabo de comenzar a criar en secreto mis propios gigantes, y Talos ya envió un equipo para limpiar el lugar. Odín intentó lo mejor que pudo controlar su expresión, pero la rabia hervía bajo la superficie. Finalmente dejó de fingir y dejó que su furia se manifestara. Fue mi propia negligencia, lo que provocó la tragedia de Mimir. Thor, honesto y directo, se golpeó el pecho. Tranquilo, tío. Conmigo aquí, ningún gigante rebelde verá el próximo amanecer. Oh, muchas gracias, pensó Odín, mientras sus labios se crispaban. De hecho, la sinceridad es el arma más letal. La genuina buena voluntad de Thor golpeó a Odín como un camión cargado de vergüenza. Ni siquiera era él quien atacaba, pero las palabras de Thor golpearon como una sentencia de muerte. Y Odín lo sabía. Detrás de este alegre portador del martillo estaba su terriblemente astuto hermano mayor. Y la peor parte. Talos lo hacía todo por razones perfectamente legítimas. Ahora, Odín solo podía esperar que Thor no se topara con el escondite secreto donde había escondido a sus gigantes mascotas. Los planes de Odín estaban condenados al fracaso. Después de que Talos le ordenó a Heimdall, guardián del Bifrost, ignorar los otros reinos menores e incluso asignó al dios del arco Ullr para que se hiciera cargo de algunas tareas de vigilancia, Heimdall se centró exclusivamente en Jotunheim. Con tantos gigantes, les era imposible no cazar o buscar alimento. En cuanto salían de sus gélidas guaridas, Heimdall los avistaba. Y una vez descubiertos, fueron eliminados. Odín no podía hacer más que hervir de rabia mientras observaba la luz arcoíris del Bifrost atravesar diagonalmente Jotunheim una y otra vez. Cada rayo era una señal de que Thor y su tripulación acababan de eliminar otra banda de gigantes de hielo rebeldes. Thor se lo estaba pasando genial. Un gigante de 15 metros lo embistió con un rugido. Thor lo igualó en un instante. Con un elegante paso lateral, esquivó el hacha de batalla de piedra y luego llevó a Mjolnir de lado hacia el filo de la hoja. Grieta. El sonido era nítido, casi como el de una cáscara de huevo al romperse. La inmensa fuerza de Thor no se detuvo allí. Mjolnir aplastó los pedazos rotos del hacha en el horrible rostro del gigante, provocando un chorro de sangre vívida antes de estrellar a la enorme criatura contra el suelo y pulverizar su cabeza. Los 3 guerreros de Asgard lucharon con una sinergia notable. Volstagg destrozó la pierna de un gigante. Egún atrajo su atención. Y Fandral saltó sobre su rodilla para asestarle el golpe mortal en el cuello. Mientras tanto, las valquirias, montadas en sus corceles voladores, se lanzaron desde el cielo en ataques precisos, distrayendo a los gigantes para exponerlos a ataques letales. Toda la batalla fue un festín visual. Pero no a Odín.
Cuando su cuervo Munin le informó lo que estaba sucediendo, Odín no pudo hacer más que rechinar los dientes. A este ritmo, sus reservas cuidadosamente ocultas de gigantes rebeldes serían desarraigadas en medio mes. Estos pequeños clanes, de apenas 20 gigantes cada uno, eran el forraje perfecto para la fuerza superior de Thor en el combate uno contra uno. Entonces llegó un golpe aún más exasperante. Talos, según se decía, había ordenado a la giganta Skadi que intentara asumir el oficio divino del viento del norte. Aunque era un dominio vinculado al viento, se solapaba parcialmente con el oficio de invierno del propio Odín. Sin el viento del norte, el poder del invierno se vería severamente reducido. En un día de paz, Skadi y Odín podrían haber cooperado. Pero en cuanto Odín causara problemas, se convertirían en rivales en autoridad divina. Sus dominios enfrentados debilitarían el control de Odín sobre sus propios poderes. Talos había superado a Odín. Una vez más. Y, dentro del gran salón ahora vacío, Odín levantó la cabeza de Mimir y la sacudió violentamente. Oye, viejo. Tus ideas no funcionan. Mimir, mareado por el giro, gimió. Mi señor, el éxito de cualquier plan no depende solo de mis consejos, sino de sus decisiones y determinación. Los ojos de Odín se agudizaron. Tenía que sembrar el caos. Solo un desorden generalizado podría socavar la orden y sacudir los cimientos del gobierno de Talos. Por supuesto, el riesgo era real. Si sembraba demasiado caos, todo el mundo de Ginnungagap podría convertirse en una pesadilla infestada de monstruos, lleno de abominaciones con docenas de cabezas. Si eso ocurría, incluso si Odín se apoderaba del trono, ¿sería siquiera un mundo digno de gobernar? Odín dudó. Por una vez. Sin embargo, menos de una semana después, los elfos oscuros se rebelaron. Exigieron la mitad de Svartalfheim para establecer su propio imperio. Los enanos y gnomos se negaron rotundamente, y ambas razas iniciaron una guerra abierta clandestina. Incluso las mediadoras valquirias fueron rechazadas. Hasta ahí todo tolerable, aunque seguía siendo un conflicto mortal. Pero entonces apareció un nuevo tipo de arma. Los rumores. ¿Lo has oído? El gran rey desprecia a los Aesir de sangre pura. Nunca tomará a una diosa Aesir de sangre pura como su reina. El rey es solo un bárbaro. Le gustan más las gigantas rudimentarias. Mira a los niños de la realeza. La mayoría tienen sangre de gigante. Los rumores colocan a Talos en una rara posición defensiva. Había usado la sinceridad de Thor para frustrar los planes de Odín y a Skadi para presionar su dominio divino. Pero, claramente, su insensato hermano menor no se detenía. Redoblaba sus esfuerzos. Después de todo, los rumores se difunden mejor cuando son medio ciertos. Era cierto que pocos Aesir de sangre pura ocupaban altos cargos. Por ejemplo, ningún Sir de sangre pura gobernaba un solo subreino. En cambio, el dios mestizo Freyr, un dios descendiente, gobernaba Alfheimr. La mayoría de los Aesir sabían que esto era parte de la estrategia de Talos para absorber el linaje Vanir. Pero eso no detuvo los celos y el resentimiento. Incluso Frigg vino a probar la postura de Talos. Él le respondió con silencio. Y el silencio, a menudo, es una respuesta. Para ser justos, Talos no era inocente. Había engendrado muchos hijos, pero nunca se había declarado reina de los dioses. El deseo de poder de los Aesir de sangre pura nunca quedaría satisfecho. Primero, porque les faltaba talento real. En segundo lugar, porque pocos de ellos podían luchar. La mitad de los dioses Aesir necesitaban manzanas de oro solo para mantenerse jóvenes y hermosos. ¿Por qué Talos entregaría el poder a gente tan poco fiable? Su silencio proyectó una sombra sobre el habitualmente jovial Palacio de la Alegría. Últimamente venían muchos menos Aesir a festejar. Y luego vino otro rumor. ¿Lo has oído? El rey planea envenenar a su tercer hermano, Billy, para poder arrebatarle el poder a la facción de los gigantes. De ninguna manera. El rey no es tan cruel. Esto era demasiado absurdo. Ni siquiera los gigantes de hielo lo creyeron. Pero ese es el truco. Levantar sospechas con una mentira y luego introducir algo más creíble. El gran rey se casará con Freyja como reina de los dioses. Este rumor y prendió fuego a Asgard. Los Aesir de sangre pura lo perdieron. Freyja. Solo es una diosa descendiente. Una trasplantada de Vanir. ¿Cómo se atreve a reclamar el trono de reina? La ironía. La propia Freyja lo creyó.
Se vistió con sus mejores galas y fue directamente al Palacio de Plata, a la vista de los chismosos Aesir. Incluso cuando Talos la expulsó de manera inusual, eso no detuvo los rumores. La verdad era que, hasta que Talos declarara públicamente a una reina, ningún rumor moriría jamás. De vuelta en el Palacio de Plata, la mirada de Talos se agudizó, atravesando el espacio y fijándose en el rostro de Odín en el distante Jotunheim. Mi tonto hermanito, ¿crees que esto es inteligente? Me has enojado. Y déjame decirte algo, idiota. Lo que no se puede ganar en el campo de batalla, nunca llegarás a la mesa de negociaciones.